¿Te mirás para acá para el hotel o están por este evento nada más? No, estamos acá en el hotel. Estamos acá fijo. Che, hay afano de máquinas, no te digo en este, ¿no? Pues es que me han dicho que conocen tipos que van y persiguen los eventos técnicos a propósito. Sí, los congresos médicos se anotan, se inscriben, pagan inscripción, todo. ¿Sí? Los congresos médicos. ¿Y pero a los médicos qué les afanan? ¿Billetera? ¿Qué les afanan? ¿Pero los técnicos? Ah, ¿sí? Ay, no lo puedo abrir. A ver. Ahí está. ¿Usted es el que va a utilizar streaming? Ah, bien, no, porque tengo... O sea, por ahí, si sí, no lo sabía. Si algo... ¿De qué es? Eso es para el streaming, creo que es mañana. Ah, bien. Yo lo voy a bajar porque... Claro, que va a la segunda pantalla. Se supone que esto ya está, ¿sí? Esto se supone que está. ¿Querés copiarlo acá? Sí. Sí. Pero yo me corto. Vale, nos vemos, gracias. Ah, bien. Claro, nos podemos entender con facilidad con algo. Igual le puedo poner esto ya arriba, levantar, pero lo tengo por las dudas. Pasa esta máquina, viste, uso Linux y a veces le gusta, a veces no le gusta. ¿Por qué Linux? Porque para laburar es mejor, o a mí me parece mejor. Antes yo cuando trabajaba con IBM era todo Linux. Bueno, ahora ya Bueno, se pasaba. una de las cosas es que es gratuito, aparte de otras cosas, ¿no? Si vos tenés una máquina con Windows, tenés que poner una licencia. Claro. A mí es mejor también, pero para una empresa, si vos tenés una empresa, tenés que instalar equipos, porque alguna vas a tener que pagar, mientras que con esto no. Claro. No, igual se pasó. ¿Este te lo puedo robar? Sí. Estaba prendido, creo. Este es... Ah, ahí está. Está bien, el tema de demorar un poquito, viste que aplica la regla latina. ¿Qué no me reconoce el pendrive? Porque este Store me tendría que decir... Igual si no, mirá, no te hagas... O sea, si querés... Pues, ¿cómo se llama el archivo? Es un PDF que está en el raíz. Pero si querés, hace así. Tenela por ahí, intentar que ande. Total, esto por ahora está andando. O sea, va a estar de plan B, igual, nada más. Digo, si llega a andar, si anda, no hace falta. Yo lo quería por plan B. ¿Sí? Bárbaro. ¿Esta es tuya?
Sí. Yes. Can't, because if I disconnect it, chances are that it's not going to be able to come back. Can I keep it? Yes, but I think this is not connected to it. No, yeah, it's here. It's here. Yeah. Is this computer from the event or is someone's computer? No, it's from Mitico. From? Mitico. Ah, okay. Have you ever seen another Virginia cable around the table? I didn't touch anything, so I just disconnected that one and put it here because that's what they told me to do. That's it. ¿Puedo empezar con esto? ¿Puedo empezar? Sí. You speak English. ¿Español? Italiano. ¿Eso lo van a sacar por streaming ahora? No. ¿Sí? ¿Qué cable? ¿Qué cable? Caballero. Muy fuerte. ¿Pensé que es en la mesa? ¿O en otro lado? Pero seguís ahí. Está. Listo. Just tell me when I can start, because I have to wait for that to be set up, right? Yes, I think We're fine? we're fine. Yeah? Thank you. ¿Hora y media? ¿Cómo? Sí. Confirmame y le damos. ¿Una hora? ¿Cómo? ¿Qué son casi 2 horas? Fender a pleno va a haber ahí, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gont, soy de acá, de Buenos Aires, de Argentina, y voy a estar dando el tutorial para Newcomers. Este tutorial se da, la verdad no sé hace cuánto tiempo se da en IETF, obviamente tradicionalmente se da en inglés, y lo que intenta hacer es una introducción a lo que es IETF, básicamente cómo es que se publican los documentos, administrativamente cómo se maneja y demás. La presentación va a estar basada en las diapositivas que originalmente son de Scott Bradner. Hay diapositivas que han sido traducidas por Marcelo Bañulo y otras que las traduje yo, ¿sí? Es un mix un poco de todo. Como comentario personal, este tipo de tutorial por ahí es interesante para que uno tenga un pantallazo de cómo se maneja lo que es IETF. Yo, de todas maneras, soy de la idea de que en general uno puede aprender este tipo de cosas como de manera empírica, ¿sí? Decir, bueno, va y cuando va discutiendo un documento o intenta publicar algo, habla con alguien y a medida del tiempo lo va aprendiendo. Yo como confesión, no sé si necesariamente buena, no sé si alguna vez lo tomé el tutorial y tampoco creo haber leído el famoso Tao de IETF, ¿sí? Y sobreviví más o menos. Esto es interesante, de vuelta, hay cosas con las que por ahí van a ganar un montón de tiempo y la idea es tener un pantallazo. ¿Qué cosas vamos a ver en el tutorial? Si la máquina me... Ahí está. Bueno, un poquito de historia y reseña de lo que es IETF, cuál es el propósito, cómo trabaja un working group, algunas cosas particulares que van a ver esta semana, cuál es el rol de IETF, distintas estructuras que van a tener que ver con IETF de una u otra manera, a veces en lo que es el área técnica, a veces en lo que es la parte administrativa,
ver un poquito de lo que es los procedimientos de IETF y algo de lo que es propiedad intelectual. Algunas de estas cosas están buenas como información general. Obviamente el conocimiento nunca viene de más. A veces para lo que tiene que ver con la participación, si se quiere, técnica, no es que necesariamente necesiten saber a rajatabla cómo funciona esto, ¿sí? O sea, cómo funciona cada una de las cosas. Se puede ir llevando más o menos. Bien. ¿Qué es lo que es IETF o IETF? Es un grupo que se formó en el año 1986 a partir de actividades de lo que era en su momento ARPANET. Durante muchísimo tiempo se manejó de manera informal, ¿sí? Y con el tiempo, de alguna manera, los procedimientos se fueron formalizando cada vez más. No es un organismo de estandarización que esté avalado o aprobado por gobiernos, o sea, uno no va a ver gente de gobiernos al menos contribuyendo de manera oficial o formal a lo que es IETF. Pueden encontrar gente de gobiernos, pero no es que hay un formalismo de que vienen en representación de. Tuvo apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y esta es una frase que viene a ser como el moto de IETF, como no sé cómo sería la traducción de eso, como una premisa que fue de Dave Clark. Él había estado, creo, en su momento a cargo de lo que era el programa de ARPANET en algún momento, a cargo de DARPA, que decía algo así como que rechazamos a los reyes, a los presidentes y al voto, y que creemos en lo que sería Rough Consensus, quiere decir generar consenso y en el código, básicamente. Y si uno quiere traducir esto o quiere ver, digamos, qué significa, la idea es de que si uno piensa por ahí en organismos de estandarización tradicionales, hay muchas cosas que a veces se definen por votos, ¿sí? O sea, hay 10 personas que votan, si 6 votaron una cosa y 4 votaron otra cosa, se ganó y punto. En IETF la idea es un poco distinta. O sea, la idea no es que si llegás justo con los votos se toma esta decisión o la otra, sino que se quiere que las decisiones se tomen por consenso, ¿sí? Si hubiera una proporción de 60% de gente para un lado y 40% para el otro, eso no es consenso porque a la práctica las ideas están divididas, ¿sí? O sea, acá la idea, al menos en teoría a lo que se apunta, es de que siempre las decisiones se tomen con consenso. Puede haber gente que no esté de acuerdo, pero se supone que es la minoría, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la primera parte de la frase. También la primera parte de la frase implica que se supone que todo el mundo participa en carácter de iguales, ¿sí? No es que viene tal persona que es un representante de gobierno de no sé dónde y se supone que su opinión vale más que la de otro, o porque trabaja para tal empresa o lo que fuera, sino que se supone que todo el mundo contribuye de manera individual y que no es que haya alguien que tenga más poder que otro. Y el último de los ítems, de lo que tiene que ver con el código, que dice que queremos en código que corre, es básicamente porque, a diferencia por ahí de otros organismos de estandarización, IETF, al menos tradicionalmente, siempre hizo hincapié en hacer código y poder mostrarlas las cosas, ¿sí? Si uno va por ahí 30 años atrás, por ahí tenían otros organismos de estandarización donde a la hora de especificar protocolos tenían una especificación formal y demás, pero no podían, si se quiere, mostrar algo que estuviera corriendo. En ese sentido, IETF siempre fue menos tradicional, o sea, con menos formalismo, pero la cosa era decir, mirá, a ver, yo puedo mostrarte que esto que estoy proponiendo en un estándar, en un draft, lo tengo corriendo, es algo con un enfoque un poco más práctico. ¿Está bien? Eso, digamos, es de vuelta al moto IETF, dependiendo del caso, a veces dependiendo del grupo, a veces como todo en la vida, por ahí no se sigue extremadamente a rajatabla, ¿sí? Pero es la idea, se supone que nos manejamos con esa idea en mente. ¿Qué más? En IETF, como mencionaba yo recién, se participa a nivel personal, ¿sí? Uno, si bien cuando ustedes se registran, les pueden preguntar la afiliación y uno va a decir, bueno, trabajo para tal persona, estoy afiliado con tal. Las contribuciones y las opiniones que ustedes hacen en IETF son a título personal, ¿sí? Después por ahí la empresa ustedes podrá coincidir o no, o por ahí ustedes son los que determinan la política de su empresa. Pero a la hora de tomar decisiones y a la hora de discutirse los temas, siempre las posturas son personales. No están representadas las empresas, sino que se representan solamente las personas.
Como mencionaba yo antes, se supone también que lo que tiene peso a la hora de discutir temas es el argumento técnico que ustedes tengan, ¿sí? O sea, si tienen, por más que si estuvieran desempleados, jubilados o lo que fuera, ¿sí? Y están discutiendo con el otro lado, con una empresa gigante llena de dinero, se supone que eso no hace una diferencia, ¿sí? Que el único foco, lo que les permite o no ganar o no una discusión, si así se quiere, es que el argumento que tengan sea válido y sea potente. Algo relacionado con esto es de que, como todo el trabajo que se hace viene a título personal, no importa si supongamos que alguien tiene una idea, así se quiere, mala, y dice, bueno, tengo, no sé, junto las 5 empresas más grandes de lo que puede ser comunicaciones, y bueno, como somos los 5 empresas más grandes, eso va para adelante seguro. No, o al menos no en teoría, ¿sí? Esto quiere decir de que, como se participa a nivel individual, se supone que uno no acarrea atrás el peso que tiene la empresa con la que uno tiene afiliación o la empresa para la que uno trabaja. Como mencionaba yo, o más o menos mencionaba, nadie viene en representación de organismo alguno, ni en representación de gobiernos, ni en representación de otros organismos de estandarización. Lo cual no quita, sí, que pueda venir alguien de otro organismo de estandarización, llámesele IEEE o el que fuera. Pero en lo que hace al peso que esa persona tiene en IETF o en las discusiones, no cambia el de cualquier otra persona. Sí, obviamente, si hay alguien que trabaja para un determinado organismo de estandarización, seguramente a la hora de discutir temas con pares, todo el mundo va a saber que ese tipo la tiene clara con ese tema, ¿sí? No sé, si hay alguien que es el chair de un grupo de trabajo de, no sé, que especifica X tecnología de algo, y bueno, a la hora de uno de discutir con el tipo, va a hacerse la idea de que evidentemente la debe tener clara con el tema. Pero no es que tiene un peso intrínseco la opinión de esa persona por el organismo para el que trabaja. De vuelta, siempre las discusiones son a nivel personal, ¿sí? O en carácter, digamos, de persona y no en carácter de organización. ¿Qué más? Bueno, algunos comentarios más sobre lo que es IETF. Básicamente es el organismo de estandarización que estandariza todo lo que es tecnologías de Internet, salvando, sí, obviamente, todo lo que tiene que ver con visualización de páginas. La asociación que yo personalmente hago acá es obviamente lo que es web, que está el W3C, por ejemplo, ahí, que no es IETF, y después, obviamente, todo lo que va de capa de enlace para abajo. O sea, lo que puede ser desde 802.11, lo que fuera, no se hace acá en IETF. No existe en un sentido legal, no tiene miembros, ¿sí? O sea, a veces uno por tal o cual motivo quiere decir, bueno, yo pertenezco a tal cosa, y IETF no tiene membresía. O sea, en todo caso uno puede ser un participante, y participante es porque, bueno, vine a una reunión, participé, pero no hay algo así como que uno es miembro de IETF. Así venga asistiendo de hace 20 años, no existe tal cosa como la membresía, ¿sí? O sea, no existe porque de hecho ni se paga ni tampoco se puede hacer, aunque fuera sin costo de dinero. IETF es una actividad que la organiza Internet Society. Se hacen 3 reuniones presenciales al año. Después a veces hay reuniones de interim y qué sé yo qué, pero las reuniones, si se quiere, formales de IETF son 3 reuniones al año. En general se hacen más o menos en marzo. Creo que casi todas las últimas que yo recuerdo siempre se hicieron, las de esta época, en marzo, no en abril. Se hace otra siempre en lo que es el mes de julio y después se hace otra en lo que es el mes de noviembre, ¿sí? Hasta donde me acuerdo no está mencionado en estas diapositivas. En líneas generales, las reuniones se hacen en lo que es Norteamérica, o sea, le hace Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, ¿sí? Con mucha mayor o con mayor proporción, si se quiere, en Norteamérica que en el resto. O sea, con más frecuencia en Norteamérica, siguiendo en frecuencia lo que sería Europa, después lo que es Asia, ¿sí? Y últimamente algunas de las reuniones que correspondía que se hicieran en Asia, por motivos que no sé si o sea, en este momento no me acuerdo y no sé si en algún momento lo supe, no se hicieron en Asia, ¿sí? Por ejemplo, no me acuerdo qué reunión se suponía que caía en Asia y se hizo en Vancouver. ¿Está bien? Si alguno piensa dónde se hicieron, si alguno le da curiosidad, bueno, supónganse que es la primera reunión que asisten y dice, bueno, ¿dónde se hicieron las reuniones anteriores?
estamos en marzo, la anterior fue en noviembre del año pasado en Yokohama, en Japón. Julio del año pasado fue en Praga, República Checa, y marzo fue en Dallas, ¿sí? Estados Unidos. De todas maneras, ahí estamos analizando un año. Como les decía como les decía antes, las proporciones son en general que las reuniones más frecuentes son en lo que es Norteamérica. Esta es la primera vez que se hace una reunión en América Latina, no solo Sudamérica, o sea, América Latina entero, y hasta lo que es en el hemisferio sur, hasta donde recuerdo, se hizo y hace muchísimo tiempo una reunión en Australia, ¿sí? Como opinión personal, esto como es como parte del tutorial, o sea, yo personalmente creo que es un avance eso, por ahí sería sería un avance más grande que nosotros básicamente entremos en lo que es la frecuencia de rotación, ¿sí? O sea, no solo que sea, bueno, una reunión se hizo, sino de poder esperar de que en determinado momento se vuelva a hacer una reunión en lo que es Latinoamérica. ¿Cuánta gente asiste? Varía, a veces de acuerdo al lugar donde se haga la reunión, por diferentes motivos, ¿sí? En general, entre 1.000 y 1.500 personas. Dependiendo del lugar, a veces cambia la cantidad de gente que puede asistir y les doy ejemplos concretos. Por ejemplo, a veces cuando se hacen reuniones, digamos, una cantidad muy grande de los participantes son de América del Norte, ¿sí? Y por ahí a veces si hacen las reuniones que caen en lugares que son, como digamos, lejanos, a veces esa gente no quiere asistir. O sea, o a veces la gente cuando es una reunión en un lugar demasiado remoto para ellos, ya sea por el costo del pasaje o lo que fuera, a veces no asiste. Después también hay otras cosas que, esto es como experiencia personal que yo he tenido, gente me ha contado, que a veces hay determinados destinos donde por ahí les resulta prohibitivo asistir. Ejemplo, en noviembre del 2014 la reunión de IETF se hizo en Hawái, ¿sí? Gente que por ahí asistía siempre a las reuniones no pudo ir. ¿Y por qué no pudo ir? Porque fue a su jefe y le dijo, tengo que ir a una reunión de trabajo. ¿Dónde es? Hawái. ¿No? A veces pasan ese tipo de cosas. De hecho, a mí no con la reunión de Hawái, pero me pasó alguna vez donde, creo que la reunión de Orlando. Orlando, obviamente, está Disney ahí al lado. Y vos le decís a tu jefe, digamos, a ver si me puede pagar un pasaje a Orlando y tipo, él asume más allá de la reunión de IETF que vas a venir con las orejitas de Mickey, ¿no? Ese es más o menos el promedio de asistencia. Hubo como un pico, creo que hay un gráfico, sí, después, digamos, el historial de asistencia. Fíjense que yo personalmente no participaba en esa época, en lo que es 2000-2001, que ahí hubo un pico algo como bestial, ¿sí? Supongo que tendrá que ver eso con la explosión que hubo, esto es un poquito más tarde, ¿no? Pero con el tema de lo que creció en web y toda la cuestión .com y demás. En general, las reuniones que uno ve es entre 1.000 y 1.500 personas. Bien. ¿Cuál es el propósito de lo que es IETF? Bueno, básicamente producir lo que son tecnologías de Internet. Esto es, digamos, un poquito intentar hacer las cosas como de manera, o intentar describirlo de manera detallada, pero si lo quieren resumir en una oración, el propósito de IETF es producir los estándares técnicos de Internet y que la Internet funcione bien, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Quiere decir de que si se producen especificaciones, que las especificaciones sean buenas, para que la gente pueda, en base a esa especificación, construir productos, que esos productos puedan comunicarse entre sí. Obviamente, en el día de hoy, es necesario que las tecnologías que se utilicen sean seguras, ¿sí? Entonces, no solo tiene que ser que ande, sino que aparte también tiene que ser segura la tecnología. Obviamente también tiene que ser una tecnología que pueda ser desplegada, o sea, por ahí si alguno viene con una idea que en teoría es genial, pero a la práctica eso no se puede desplegar en ningún lugar y no sigue de alguna manera con lo que es el principio de lo que es IETF. Y después también, obviamente, realizar el mantenimiento de todas estas tecnologías. Es decir, no es que IETF estandarizó algo y ahí terminó la tarea, sino que van a ver que con casi todos de hecho hay por mencionarles dos protocolos. TCP tiene un grupo de trabajo que es TCP/M, que es para mantenimiento de TCP, IPv6 tiene Sixman, que es para mantenimiento de IPv6, ¿sí?
O sea, se asume, pero por una cuestión lógica, que cuando uno produce una norma, un estándar de algo, y puede ser que haya que ajustar algo, por ahí porque se encontró algún problema, por ahí porque se quiere hacer alguna extensión, digo, pero no es que se abandona el trabajo en sí. ¿Qué más? Otra cuestión, algo que de alguna manera, en principio, ¿no? Porque como todo, después hay un poco de grises por ahí, pero en principio algo que diferencia lo que son estándares de IETF de por ahí estándares de otros organismos de estandarización, es que un poco la idea de IETF es estandarizar cosas que sean buenas y que la gente las adopte, pero no porque lo dice IETF, sino porque la tecnología vale la pena, ¿sí? Se apunta un poco a eso. Al menos en lo que tiene, digamos, formalmente, los estándares de IETF no son nunca, digamos, no se terminan forzando por cuestiones gubernamentales o legales, ¿sí? Han habido casos, están los casos de determinado gobierno que dice, bueno, el famoso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para lo que es despliegue y versión 6 y demás, pero eso es algo que es completamente ajeno a IETF, ¿sí? IETF no se encarga de hacer eso ni de fomentar eso. Otra cuestión es de que en lo que tiene que ver con los estándares que produce IETF, no se apunta a lo que sería compliance, no sé cuál sería la traducción de compliance, pero cuando uno tiene especificaciones de otro tipo, a veces se apunta a decir, bueno, a ver, ítem 1.2.4, a ver, ¿esto lo cumplís o no lo cumplís? Esa no es la lógica de los estándares de IETF, ¿sí? Básicamente a lo que se apunta es a producir implementaciones que sean lo que se llama interoperables entre sí. Es decir, si vos decís, mira, voy a implementar, no sé, el protocolo POP3, implementaste un cliente y ese cliente puede comunicarse con un servidor POP3, eso está bien y ahí es a donde se apunta. O sea, se apunta a producir cosas que funcionen y no simplemente agarrar y a poner cajitas donde uno pone tildes a ver con qué cosas cumplen. Lo cual no quita que en muchos casos, a veces, hay otros organismos o instituciones que intentan hacer algún tipo de test de compliance, ¿ok? Yo vi alguno con algunas cosas de lo que es IP versión 6 Ready, por ejemplo, donde dicen, bueno, si querés tener el logo de nosotros, tenés que cumplir con tal o cual estándar de IETF. Pero eso no lo hace IETF, ¿sí? Es algo ajeno. No son, digamos, no son estándares en sí que vienen, digamos, respaldados por los gobiernos. Sí uno encuentra que en muchos casos pueden haber cosas de gobierno que referencian estándares de IETF, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la siguiente diapositiva es sobre los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo en IETF es básicamente donde se hace la parte más grande del trabajo, ¿sí? Uno dice, si alguno estuvo, por ejemplo, contribuyendo a algún grupo y demás, dice, bueno, ¿dónde esa persona estuvo trabajando más? ¿Dónde dedicó más horas? En los grupos de trabajo. IETF tiene 137 grupos de trabajo activos. Activos se marca porque hay otros grupos que existían en otro momento, se crearon para hacer determinadas cosas, esos objetivos se cumplieron, el grupo se cerró, ¿sí? Son 137 grupos de trabajo entonces que son activos. Como parte de la estructura de los grupos de trabajo van a tener autores o editores, ¿sí? La diferencia por ahí sutil, yo no sé si está mencionada acá, pero la diferencia sutil es que se supone que el autor es de alguna manera el que creó el contenido de lo que hay en el documento, ¿sí? Mientras que a veces hay documentos en los cuales por ahí hay material que viene de un montón de gente, pero se hace engorroso si todo el mundo estuviera editándolo, ¿sí? Entonces alguien toma, digamos, la responsabilidad de editar las cosas, pero no necesariamente quiere decir que esa persona es el autor de las ideas o quien produjo esas ideas. Cuando ustedes vean RFCs o vean drafts, van a ver que en aquellos casos donde hay un editor, está marcado, dice el nombre de la persona, ed, ¿sí? O editor o lo que fuera. Eso marca que esa persona es la que está editando el documento, no necesariamente es el que contribuyó a esas ideas. Esos 137 grupos de trabajo se dividen en 7 áreas distintas, ¿sí? La idea es agrupar esos grupos de trabajo que tienen algo en común, se supone, en distintas áreas. Yo creo que hay una, después se describen, sí, más en detalle. Acá se mencionan, bueno, ¿cómo es? Área general, de Internet, Operational Manager, bla, bla, bla.
Y después existe un chair de IETF que aparte es el AD del área general, ¿sí? Hay un grupo que se denomina ISG, que es este que está marcado acá, que está compuesto por todos los ADs más el chair de IETF, ¿sí? Y hay otro grupo, que es el IAB, que es el que se encarga principalmente de todo lo que tiene que ver con consejos y guía en lo que tiene que ver con arquitectura, ¿sí? De alguna manera, lo que hace todo lo que es del ISG hacia abajo es implementar las cosas, ¿sí? Es decir, bueno, hay que construir tal cosa, se construye. Se supone que el IAB da una guía de decir, bueno, hay que ir hacia aquel lado, ¿sí? O consejos a más alto nivel. Áreas de lo que es IETF. Está el área de ART, que es Applications y Real Time, ¿sí? Fíjense que es el área más grande, por lejos, que hay ahora. El área general, yo creo, la verdad no recuerdo que haya algún trabajo que haya salido de ahí. Supongo que, no me acuerdo haber participado yo personalmente ahí, supongo que es que si tenés un trabajo que no encaja en ninguna de las otras, por default vas al área general. Área de Internet, lo que se pueden imaginar, es decir, todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estandarización de IPv6 va al área de Internet, ¿sí? Operations and Management tienen cuestiones que son operacionales, ¿sí? Por darles un ejemplo, hay un grupo que es OPSEC, que trabaja todo lo que tiene que ver con cuestiones operacionales de seguridad, donde uno si, por ejemplo, no sé, tuviera que discutir cosas como cómo mitigar ataques de denegación de servicio en un proveedor de Internet, diría, bueno, ese es el grupo para ir. RTG, que es de ruteo, SEC, de lo que es seguridad. Principalmente el área de seguridad focaliza en cuestiones que tienen que ver con criptografía, ¿sí? De alguna u otra manera. Y el último de las áreas, que es el área de transporte. En transporte es donde cae de manera natural protocolos como puede ser, por ejemplo, TCP, ¿sí? En general, cada una de las áreas es como un mundo aparte. Mundo aparte por un montón de cosas. Primero porque a veces como la cultura del área es distinta, ¿sí? Por la cantidad de gente que participa también. También es súper usual de que la gente focalice en áreas determinadas, ¿sí? Entonces tenés la gente de transporte que hace transporte nada más. En general no hay tanta gente, digo no hay tanta proporcionalmente, que esté trabajando en múltiples áreas, ¿sí? Entonces tenés la gente de transporte que labura en transporte nada más. Tenés la gente que labura en internet, la gente que labura en ruteo, y no es tan usual que se mezclen. A veces por ahí lo que da más para que se mezcle hay determinados, por ahí grupos de trabajo donde hasta por definición se mezclan. Ejemplo, hay un grupo de trabajo que pertenece al área de Operation and Management que es V6Ops, que es operación de IPv6. Entonces alguno podría decir, bueno, pero operación de IPv6, ¿qué es? ¿Área de Internet? Porque IPv6 es área de Internet, ¿o es área de operación? Bueno, y ahí muchas veces coinciden, se mezcla un poco la gente de operaciones con la gente que hace estandarización de capa de Internet, si se quiere. Después también a veces, de acuerdo al tipo de área, la cultura es diferente en un sentido de ser más proclives al cambio, no, o más receptivos a ideas nuevas. También, obviamente, por cuestiones lógicas, supongo yo que es el motivo por el cual hay más grupos de trabajo en el área de aplicaciones. Por ahí en aplicación hay más cosas para jugar que por ahí en el área de Internet, ¿sí? Hoy principalmente, digamos, tenés más posibilidades, digamos, de más cosas con las que jugar. ¿Qué sigue? Bueno, yo mencionaba recién entonces que teníamos 7 áreas, o sea, tenemos los grupos de trabajo están nucleados por áreas, y las áreas tienen 2 o 3 ADs, 2 o 3 directores de área, ¿sí? Alguno lo puede ver como una estructura como, digamos, jerárquica de management, ¿sí? O sea, tenemos el grupo de trabajo va a tener un chair, tengo muchos grupos de trabajo, bueno, hay alguien que está por sobre todos esos grupos de trabajo. El director de área, entonces, marca la dirección del área, hace todo lo que tiene que ver con revisar los procedimientos. Quiere decir que, de alguna manera, mira que se estén siguiendo en cada uno de sus working group los procedimientos correspondientes. Usualmente lo que pasa, yo creo que no es formal así, pero es lo que a la práctica sucede, es de que
vos tenés, por ejemplo, 2 o ponele 3 directores de área y como que se dividen el trabajo de los working groups, ¿sí? Entonces, uno de los directores de área está a cargo de estos, no sé, 4, 5, 6, 10, los que fueran working group, y el otro a cargo del resto, ¿sí? No es que están los dos solapándose eso en todo. Otras cosas que hacen es aprobar BOST, que ahora vamos a ver un poquito después de qué se tratan, aprobar grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que hacen, que es importante, es de que cuando un grupo de trabajo estuvo trabajando en algo determinado, ¿sí? Y supongamos que el grupo de trabajo dice, bueno, ya terminamos de hacer todo lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer con este documento, el director del área correspondiente revisa ese documento antes de ser enviado, antes de que el documento siga el proceso de estandarización, ¿sí? Es como, no un filtro, ¿no? No un filtro en ese sentido, sino tómenlo como un control de calidad, digamos, ¿no? Antes de que el documento deje el working group, el director de área lo chequee, decir a ver si encuentra algo complicado ahí que tuviera que ser mejorado. Les mencionaba antes que hay un grupo que se llama el ISG, Internet Engineering Steering Group, que está compuesto por todos los directores de área y el chair de IETF. Una de las cosas que hace el ISG es, una vez que un documento dejó al working group, ¿sí? En determinado momento lo evalúa el ISG. ¿Y a dónde apunta esto? Y obviamente, a medida que, digamos, el campo fue avanzando, cada área se empezó a ser más especializada, ¿sí? No sé, hasta, por ejemplo, uno toma un protocolo como TCP y hay gente que se dedica exclusivamente a lo que es control de congestión en TCP. O sea, un área sí, pero ya es un mundo eso. Entonces, la idea de que el ISG realice una revisión técnica de los documentos es de que hayan revisiones a través de todas las áreas. Es decir, por ahí es un documento que es de transporte, pero está bueno que aparte lo mire un tipo que se dedica al área de Internet, por ejemplo, ¿sí? Esa revisión técnica que hacen de los documentos tiene que ser pasada en determinado momento para que el documento pueda ser publicado como RFC, ¿sí? O sea, el documento puede haber dejado el working group, pero no quiere decir que está listo eso. Quiere decir, todavía lo va a evaluar el ISG, y si el ISG está de acuerdo, no tiene objeciones, o sea, las reglas son un poquito más complejas, el documento se termina publicando, ¿sí? Otras cosas que hace el ISG es aprobar la creación de grupos de trabajo, ¿sí? Con el correr del tiempo van apareciendo por ahí temas nuevos y demás, y eventualmente pueden aparecer grupos nuevos. Y después también el ISG es parte de la cadena de appeals, que no sé si esto está discutido o descrito acá en este tutorial. ¿Cómo se realiza el trabajo en IETF? Bueno, en el general de los casos y principalmente el trabajo se realiza, como yo mencionaba recién, en grupos de trabajo, ¿sí? En general, la idea general, si uno dice, bueno, dejo las diapositivas de lado y alguien me dice, mira, decime en 2 minutos cómo es que la cuestión se mueve ahí, parte puede ser una persona, un grupo de personas con alguna idea de algo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es plasmarla en un documento que se llama un Internet Draft, como para que no quede solo en pensamiento, sino que alguien, si quiere, puede enterarse de eso, pueda leerlo, ¿sí? Esos documentos lo que se hacen es, hay un repositorio donde esos documentos se pueden subir, para que no sea cuestión que uno diga, tenés que visitar mi sitio para bajar lo que yo escribí. Y en principio se supone que cuando uno publica puede haber otra gente con el mismo área de interés que lee su documento y le hace comentarios al respecto, ¿sí? La idea es que esos documentos, esos Internet Drafts no son estáticos, ¿sí? Que son documentos que van evolucionando, son documentos, documentos de trabajo. En determinado momento, si se ve que ese trabajo que se publicó es de interés para el grupo en sí, el grupo de trabajo lo adopta como elemento propio, ¿sí? Y ahí hay una diferencia que no está marcada acá, pero que es bastante importante, que es cuando uno hace una propuesta individual, dígase, yo me siento ahí, escribo algo en un draft, lo publico, eso refleja mi manera de pensar y así el resto de IETF en desacuerdo con mi trabajo, no me importa y lo puedo publicar igual, ¿está bien? Ahora, cuando el documento en cuestión lo adopta un grupo de trabajo, por más que partió de una idea que es mía, ahora ya es un trabajo del working group.
quiere decir de que ahora tiene que reflejar la idea o el pensamiento de lo que es el working group en sí, ¿sí? A veces, digamos, como todo, ¿no? O sea, lo que se gana, el punto en el que se gana es de que obviamente lo esperable es de que habiendo más ojos mirando un documento, la calidad técnica mejora, ¿sí? Para el autor a veces lo que puede pasar en ocasiones es de que por ahí vos sos autor del documento original y tenés que hacer un cambio con el que no estás de acuerdo, ¿sí? El punto es que ya el documento no es tuyo, sino que el documento es del grupo de trabajo. Entonces, cuando es un elemento es un elemento de trabajo de un working group, ya no refleja tu opinión personal, sino refleja el consenso dentro del working group. En determinado momento, cuando el working group dice, mira, esto ya creemos que hicimos todo lo que había que hacer, estamos conformes, digamos, no hay objeciones grandes sobre el documento, se le envía al director de área correspondiente. Yo estoy en un grupo, por ejemplo, estoy en Sixman, publico una propuesta individual, se va revisando, el working group cree que es de interés, lo adopta como elemento de trabajo, seguimos revisándolo, en determinado momento el documento está estable, todo el mundo más o menos le gusta, decimos, bueno, ya hicimos todo lo que había que hacer, este documento tiene que seguir el proceso de estandarización. Se le envía al director de área correspondiente. Si yo estoy en Sixman, se lo enviaría al director de área de Internet, ¿sí? El director de área correspondiente lo que hace es evaluarlo para ver si al working group se le pasó algo por alto. Si tuviera alguna objeción al respecto, puede decir, mira, te olvidaste de esto, cambiarlo, modificarlo rápido y seguimos. O por ahí, si las objeciones son más grandes, es básicamente devolver el documento y decir, mira, acá la cosa no está muy bien, van a tener que trabajar bastante más. En el caso, o cuando sucede que el director de área está satisfecho, lo que hace es lo que se denomina un IETF last call. ¿Y a dónde apunta o cuál es la idea más allá de lo formal procedural? Yo decía antes de que muchas veces lo que es la población de IETF está sectorizada, ¿no? Está la gente que hace transporte, la gente que hace al internet y demás. Y pasa muchas veces de que por ahí hay propuestas que se envían a grupos de trabajo que nunca terminan viviendo. Si un tipo por ahí tuvo una mala idea, todo el mundo le dijo, no, la propuesta es malísima, eso muere ahí. Hay tantas cosas dando vuelta que, por ejemplo, el tipo que está focalizando en lo que es el área de transporte seguramente no tiene ni idea de lo que está haciendo o en qué documento está trabajando, no sé, el área de internet. La idea de hacer una IETF last call es que toda la comunidad de lo que es IETF se entere de decir, mira, este documento ya salió del working group y ahora lo vamos a terminar publicando como un documento de IETF, ¿sí? Entonces, la idea de ese last call es para que cualquier persona que por ahí hasta el momento no había estado involucrado en lo que sería la producción de ese trabajo, tome conocimiento, idealmente lo revise y si tiene objeciones o supongamos que el grupo hizo un trabajo malísimo, bueno, haya una instancia donde ese trabajo se pueda frenar y diga, no, mira, esto que hiciste es malo por ahí porque estás tocando un área que desconoces o lo que fuera. Una vez que se hizo el last call, lo que sucede luego es que el ISG, acuérdense que era el chair de IETF con todos los directores de área, revisa el documento en su conjunto, ¿sí? Básicamente, yo no me acuerdo las reglas exactamente, pero básicamente vos pones, cada uno de los directores de área de alguna manera tiene que tomar una posición formal sobre el documento, entonces puede decir, mira, sí estoy en favor del documento, eso le llaman yes. Después tienen otra posición que es discuss. Discuss quiere decir, mira, así no, vamos a tener que sentarnos a hablar, que después puede cambiar de posición o puede, por ejemplo, también abstenerse, ¿sí? Ningún documento que tenga una posición de discuss de cualquiera de los miembros del ISG puede moverse hacia adelante, ¿sí? O sea, básicamente tenés que tener alguien que esté a favor, pero aparte no tienen que haber objeciones. Eso apunta ¿a qué? A que por ahí vos estás tocando un área que desconoces y la idea de esa revisión del ISG es que lo revise gente de todas las áreas y que si hay alguna, digamos, si hay algo que no va, el documento se frena ahí, por ejemplo, para mejorarlo. En el caso de que, por ejemplo, hayan objeciones, si las objeciones por ahí son, o los comentarios son dentro de todo, solucionables de manera simple,
discute el autor con el miembro que está objetando, por ahí se acuerda algún tipo de cambio, entonces ese tema se puede solucionar. En el caso de que se considerara que los problemas fueran más elementales, lo que sucede es que el documento se le devuelve al working group, ¿sí? O sea, de alguna manera es volver, no sé, sería más o menos volver al punto cero, ¿sí? Al punto de origen. No tan así, pero más o menos. O sea, ese sería el caso en el que ustedes no querrían estar ahí. Ahora, si todo sale bien, lo que va a suceder es que el ISG está de acuerdo con su documento, está satisfecho con su documento, y en ese caso el documento se aprueba y se le envía al editor de RFCs para que finalmente se publique oficialmente como RFC, ¿sí? Yo mencionaba antes lo que se llaman BOFs, ¿sí? Esto está medio fuera de contexto, ¿verdad? Los BOF básicamente son reuniones, o sea, uno tiene en IETF lo que son los grupos de trabajo, que son grupos establecidos que trabajan sobre temas que ya están pactados, pero puede suceder que, porque surge alguna tecnología nueva, porque alguno tiene una idea que no encaja en ninguno de los grupos existentes, que diga, mira, tengo tal idea, pero no encaja con ninguna de las áreas en las que IETF está trabajando. Entonces, lo que se hace a veces es agarrar y hacer una especie de reunión más informal, ¿sí? Donde se discute un poco el tema y por ahí se ve si eso puede terminar en un grupo de trabajo o no. En la práctica lo que sucede, que eso no es un procedimiento formal, es que primero que estos BOF formales, hay lo que se le llama un bar BOF. Y el bar BOF se junta la gente en un bar para sentarse a charlar de un tema determinado. Y la cosa sucede de manera tan informal como esa. Es decir, bueno, por ejemplo, no sé, yo tengo idea de tal cosa, lo escribí en un documento, si alguno está interesado nos podemos juntar, no sé, ¿qué día pueden? Bueno, no sé, el miércoles a la noche en el bar del hotel, listo. Se junta la gente y discute sobre eso, ¿sí? En general eso es un paso previo a estos BOF que sí son formales, ¿sí? Y la idea es que, obviamente, si no te pudiste poner de acuerdo en una reunión informal en un bar, no tiene ni sentido intentar ir por el camino más formal, ¿sí? Para tener un BOF de estos que sí son formales, básicamente lo que hay que hacer es convencer a una D, a la D correspondiente, de que la idea es buena, ¿sí? Que, digamos, no quiere decir que está todo probado, que está terriblemente claro que eso, digamos, puede resultar algo bueno de ahí. Pero la idea de eso es tener un mínimo nivel de filtro, ¿sí? Decir, bueno, alguien un poco más de arriba lo mira y dice, sí, esto por ahí da como para sentarse y discutirlo. Para tener un BOF de estos formales, se necesita una descripción y una agenda para el BOF, ¿sí? Es diferente lo que es un bar BOF. El bar BOF podemos juntarnos en teoría a hablar de algo y por ahí no hablamos de nada, si se quiere. Ahora, un BOF de estos sí tiene un cierto nivel de formalismo. Y en algunos casos lo que se pide es una propuesta de charter. Charter es básicamente como decir el programa de trabajo de un working group, ¿sí? Entonces la idea es de que digamos, intentando sumarizar todo esto, es que si yo tengo una idea que por ahí no encaja con algo existente, hablo con un director de área y digo, mirá, me interesaría explorar este área y qué sé yo qué cosa, y yo creo de que si estamos todos de acuerdo, de esta reunión puede salir un nuevo working group. Y el working group trabajaría en tal cosa. El plan de trabajo del working group sería tal plan en cuestión. Como dice ahí, los BOF pueden resultar en un working group o no. O sea, estos BOF, digamos, formales, si así se quieren, tienen un mínimo nivel de filtro, pero por ahí la gente se junta y terminan, digamos, no terminan poniéndose de acuerdo, si se quiere. Los BOF se pueden tomar como que es el estado embrionario de lo que sería un working group, ¿sí? Es como que de ahí eventualmente puede salir un working group. Los working group en sí es donde se hace el trabajo propiamente dicho, ¿no? O sea, ya es un grupo de trabajo que se creó porque se sabe que se tiene que, digamos, se está de acuerdo que se va a trabajar en determinada área. Y en lo que tiene que ver con la manera que se discute o se realiza el trabajo es principalmente a través de las listas de correo. Imagínense que las reuniones de IETF son 3 al año, ¿sí? Obviamente eso, si no hubiera otra manera de trabajar, el trabajo que se podría hacer es poco.
Las listas de correo son abiertas, o sea, el que haya visitado el sitio de IETF vio que puede suscribirse sin tener que pedir permiso a nadie. Y, como mencionaba antes, 3 veces al año se hacen las reuniones de IETF donde puede o no reunirse cada working group. Lo usual es que si el grupo está activo, hay trabajo que se está haciendo, el grupo se reúne. Pero hay ocasiones donde por ahí en determinado working group no hubo nada nuevo, no hubo un documento nuevo, lo que fuera, y directamente ese working group no se reúne. En las reuniones se intenta focalizar en cuestiones a solucionar, ¿sí? A veces yo he visto que hay gente que tiene la idea de decir, bueno, voy a la reunión de IETF y me voy a enterar de qué se está trabajando. No es así, no es que es una conferencia donde vas a escuchar una introducción a un determinado tema. Las reuniones, y eso lo van a ver en toda la semana, se juntan gente a discutir cosas súper específicas de documentos en los que se están trabajando. O sea, ya se asume que el documento lo leíste y que nos juntamos a intentar de solucionar temas sobre los que hay conflicto. En lo que tiene que ver con los grupos de trabajo, como mencionaba antes, se proponen usualmente de abajo hacia arriba. No es que viene una D y dice, bueno, voy a hacer un grupo porque me gustó, porque creo que va a estar bueno, sino que las cosas se hacen de abajo hacia arriba. Es algún participante que tiene un interés determinado, por ahí se encarga de intentar juntar gente con un mismo interés, por ahí hacer un BOF y demás, y eso eventualmente termina en la creación de un working group. El trabajo de lo que hace, o sea, las cosas que va a hacer el working group está definido, como yo decía antes, en el charter, ¿sí? Y esto es importante, si vos tenés una idea de un trabajo que querés realizar, tenés que ver si eso encaja en el charter de un working group. Si eso no encaja en el charter, no lo vas a poder hacer ahí. O va a tener que ser en un grupo de trabajo nuevo, o otra cosa que en ocasiones pasa, es que se modifica el charter de algún grupo existente, ¿sí? Pero, de vuelta, siempre el trabajo que hace un grupo de trabajo es respetando lo que dice el charter. Tienen resultados específicos. Si uno va cada grupo de trabajo tiene su charter que está online y van a ver que tiene ítems concretos de cosas que se espera lograr. Ejemplo, publicar unas, recomendaciones de filtrado de paquete, de qué sé yo qué. Bueno, esperamos publicar eso para tal fecha, ¿sí? Obviamente también, aparte de haber esos ítems concretos, se está abierto a otras propuestas que por ahí no figuren todavía en el charter, pero se agregan después, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, menciono un poquito acá cómo es el procedimiento de modificación del charter, que obviamente lo tiene que agarrar y aprobar el ISG. Y algo que menciona acá, que es relacionado con lo que yo decía en esa diapositiva donde se mencionaba la cantidad de grupos de trabajo, es que en muchos casos los grupos de trabajo no es que se crean para que existan para toda la vida, sino que se crean para realizar algún trabajo puntual, ¿sí? Y van a tener grupos de trabajo, un ejemplo se me ocurre, había un grupo que era Behave, que estandarizaba cosas relacionadas con lo que son los NATs, ¿sí? Ese grupo, yo me acuerdo cuando empecé a participar en IETF, estaba, y hace algunos años, no me acuerdo cuántos, se terminó. O sea, cumplió con todo lo que eran los objetivos, el grupo se cerró, ¿sí? A veces sucede, de hecho nos pasó a nosotros este año y el anterior, que por ahí ese grupo cerró y ahora vos, por ejemplo, encontrás un problema en una tecnología que hizo ese working group. Entonces, a veces, en ocasiones eso puede ser medio problemático, ¿no? Porque uno quisiera tener el grupo para discutirlo con la misma gente que había generado esa tecnología. ¿Qué más? Bueno, sería un flowchart de cómo se crean los working groups. Para mí, personalmente, o sea, esto no, está bien saberlo, pero yo personalmente creo que si están si están empezando a participar de IETF, esto como que no está todavía en el radar, ¿sí? De hecho, no porque empiecen a participar en IETF, lo que va a ser el trabajo más frecuente no va a ser creación de un working group, ¿sí? Va a ser revisiones de propuestas que hicieron otras personas, escribir propuestas de ustedes, o sea, no es que, el grueso del trabajo no tiene que ver con la creación de working groups. Bueno, ¿cómo trabaja un
un grupo de trabajo, ¿sí? Cuando se realizan las reuniones de IETF, opcionalmente el grupo se puede reunir, y esto digo, ejemplo, el grupo OPSEC, yo participo ahí, y creo que fue la reunión anterior, no se juntó directamente. A veces pasa que por ahí en un periodo de tiempo no hay nadie que publicó documento nuevo, lo que fuera, nadie se va a juntar para verse las caras, ¿sí? La mayor parte del trabajo se realiza en las listas de correo. La idea es de que en las reuniones se discuten temas específicos, ¿sí? O sea, no hay, digamos, por ahí puede ser con alguna presentación muy cortita, pero no es que nos ponemos a hablar de la vida, sino que decir, mira, habían estos temas sobre los que hay conflicto y hay que solucionar, bueno, focalicemos en eso. Relacionado con esto, que es lo que yo mencionaba antes, solo le van a poder sacar el jugo a las reuniones si leen de antemano los documentos que se van a discutir. Simple, ¿sí? Asistir a una reunión de trabajo, si no leíste ninguno de los documentos que se va a discutir, no tiene sentido porque se va a estar hablando de cuestiones de las que no tenés ni idea, ¿sí? Consecuencia de ello es de que, en general, mi caso, por ejemplo, vos vas a terminar focalizando, digamos, salvo por ahí algún caso muy concreto, por ahí reuniones muy específicas de IETF. O sea, no es que digo, yo vengo a la reunión de IETF y no es que asisto a 20 sesiones a la semana. Porque si yo pudiera participar en las 20 sesiones, tuve que leer, no sé, 45 documentos. No, es imposible eso, ¿sí? Entonces, en muchos casos por ahí estás siguiendo el trabajo que hacen, no sé, 4, 5 working groups, y usualmente mucho menos que eso, ¿sí? Por ahí incluso dentro de un mismo grupo de trabajo, leíste 2 de los 5 documentos que se presentan. Y está bárbaro que sea así. O sea, yo no lo hago hoy, pero me acuerdo las primeras reuniones que agarré y asistí, cuando se estaba llegando a la reunión, me imprimía tipo los drafts que eran de mi interés en los que tenía pensado participar. Entonces, el último mes o el último par de meses, y arriba del avión y todo, leer para tener la posibilidad de contribuir algo. ¿Qué más? Las reuniones se transmiten en directo y se graban, ¿sí? Eso cambió, o sea, cambió hace tiempo, antes no era así. Yo les puedo dar una anécdota personal. La primera vez que yo asistí a una reunión, no tenía obviamente experiencia previa, y me acuerdo que llevé una cámara de video para grabar las reuniones. Y mucha gente como que se alarmó, porque, digamos, caer con una cámara donde no se grababa formalmente las reuniones, era como, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Sí? Hoy en día la cuestión es diferente. Cuando vos agarrás y participás, creo que no sé si es en todos, pero en casi todos los working group, eso no solo se transmite vía streaming, sino que aparte se graba en video, ¿sí? Años atrás, lo que tenía, llegado el caso, era la grabación, pero en audio, no existía la grabación en video, ¿sí? ¿Qué más? Se toman, aparte, que esto no está mencionado acá, se toman minutas, aparte de lo que es la grabación en audio y lo que es video. Se supone que hay una persona que va tomando nota de manera resumida de qué es lo que se dijo y demás. Y se firman unas hojas azules que van a ver de que cuando asisten a cualquier working group les van a pasar una especie de superficie rígida con una especie de formulario donde ponen el nombre, la organización, y no me acuerdo si se firmaba también, ¿sí? Que de alguna manera asienta que ustedes estuvieron ahí. Bien. Como comentario de eso también a veces, y bueno, relacionado con eso, la idea es de que siempre que estén participando en el grupo, hablen en el micrófono. ¿Por qué? Porque el tipo que está escuchando, si ustedes hablan sin el micrófono, por ahí que está en la sala no tiene problema, pero el tipo que va por streaming va muerto, ¿sí? Eso es como para tener en cuenta. Cosas que hay esta semana. 133 sesiones. Hay 119 sesiones que son de working group, hay 7 que van a ser BOF, de esos formales que les dije, ¿no? De bares, ¿sí? Y 11 sesiones de lo que es el IRTF. El IRTF es Internet Research Task Force, se hace investigación ahí. Esto, IETF hace ingeniería, ¿sí? Comparten el entorno, pero son cosas diferentes. Hay un plenario técnico, hay un evento que se llama Bits and Bytes. En general creo que se hacía, no me acuerdo si era el miércoles o el jueves. Bits and Bytes no se hace desde hace tantos años, y lo que hay es como stands de empresas que muestran cosas
y aparte hay comida y bebida, ¿sí? Entonces, casi todo el mundo asiste. BOF, ¿qué hay esta semana? Acá están listados, ¿sí? O sea, eso siempre cuando van a la agenda de lo que es la reunión, siempre van a tener, aparte de las reuniones de los working group, cuáles son los BOF que se hacen, en qué sala, a qué hora y demás, ¿sí? Esto piénsenlo que de alguna manera de cualquiera de estos BOF, o de ninguna o de todos, podrían salir nuevos working groups, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser, si se quiere, como una oportunidad única para sumarse al desarrollo de un determinado área desde su comienzo, ¿sí? Desde que eso se está empezando a gestar, que no es tan usual. En general, digamos, por una cuestión lógica, no sé, si alguno quiere empezar a contribuir a TCP, bueno, eso es algo que viene hace millones de años, ¿sí? Ahora, por ahí con estas cosas uno puede empezar a participar desde que, digamos, desde que se empezó con eso. ¿Qué más? Reuniones de área, ¿sí? Aparte de reunirse los working group, hay muchas áreas que realizan una reunión general. Tienen la reunión del área de operaciones, reunión del área de ruteo, seguridad, transporte y una reunión abierta de lo que es el Internet Research Task Force. Bien, siguiendo, yo les mencionaba antes de cómo era que se tomaban las decisiones en IETF. Y uno de los primeros ejemplos que dije, se apunta al consenso, no es una cuestión de votación. Por ahí en otro organismo de estandarización, si hay, por decir cualquier cosa, no sé, 50 personas que quieren ir para acá, pero 51 que quieren ir para allá, se gana en esta dirección y punto, ¿sí? En IETF el objetivo es el consenso. Quiere decir que si vos tenés 2 personas más que están de acuerdo con una postura que con la otra, eso no es consenso, porque la opinión está dividida, ¿sí? No existe voto formal, no es que se levanta la mano o que se dice, bueno, que levante la mano quién está a favor de tal cosa. La manera, no creo que no está mencionado acá en la diapositiva, pero por ahí a alguno le puede resultar, si quiere, curioso, cómico, la manera en la cual se decide es lo que le llaman ham, que es como murmurar, ¿sí? Entonces, cuando un grupo tiene que decidir algo, el chair dice, bueno, a ver, los que estén a favor, hagan ham, y es entonces van a escuchar un zumbido en la habitación, y esa es la manera que se decide, ¿sí? Y por ahí lo menciono porque por ahí que está más acostumbrado a algo más formal, se va a quedar como diciendo qué le pasa a esta gente. Pero bueno, se deciden así las cosas, ¿sí? Les decía, obviamente no se requiere unanimidad, se requiere consenso nada más. Es el chair, es el que determina el consenso por cuestiones obvias, ¿no? Bueno, y la última de las cosas que está mencionada acá es que las decisiones, al menos a lo que se apunta, es de que siempre se terminan corroborando en la lista de correo. Quiere decir, no es que vinimos a la reunión, cocinamos todo, se definió y listo, sino que lo que suele suceder es de que se discute un tema en la reunión y una vez que termina la reunión, el chair envía un correo por la lista de correos correspondiente y dice, bueno, en la reunión de tal se agarró y se tuvo consenso para hacer tal cosa, por favor, los que tengan objeciones o lo que fuera, que lo digan, ¿sí? Eso apunta a que incluso la gente que por ahí no puede asistir a las reuniones, básicamente tenga posibilidad de participar en el proceso de decisión, ¿sí? Al menos esa es la teoría, ¿sí? Después, obviamente, pasa que hay el tema de lo que es la asistencia a las reuniones, hay obviamente una cuestión humana involucrada, ¿sí? Que es hasta natural. En general, las discusiones suceden de manera distinta cuando vos estás discutiendo con alguien que ni siquiera conocés de dónde es, cuál es su cara y demás, que cuando hay alguien con el que por ahí tuviste la oportunidad de sentarte y charlar de otra manera. Yo les puedo dar, esto es una experiencia personal, yo empecé a participar en IETF en el año 2004, ¿sí? Estuve como un año en el cual estaban las discusiones, participaba simplemente discutiendo por las listas de correo, y mis trabajos los presentaba un chico de Finlandia que yo no conocía. ¿Sí? Lo conocía por correo electrónico. Y el trabajo quedaba, y en determinado momento me sugirieron que sería conveniente que asistiera a las reuniones. Asistí a mi primera reunión, que había sido en Vancouver en el 2005,
y mi documento se adoptó, ¿sí? Y por ahí alguien me pregunta, bueno, pero ¿hiciste un argumento completamente diferente que el que hacías por la lista de correo? No, pero por ahí el tipo que te estaba objetando algo te lo preguntó en persona y se lo explicaste en persona y lo tomó distinto o lo entendió diferente, lo que fuera, entonces a veces hace diferencia eso. ¿Qué más? Documentos que hay en IETF, ¿sí? Bueno, la primera cosa en particular que es importante es que los documentos son abiertos y están disponibles para todo el mundo, ¿sí? No es que uno dice, quiero la especificación de no sé qué y hay que ir a Torrent a ver dónde, a ver quién lo subió, ¿sí? Esto es formalmente disponible para todo el mundo. Los que se llaman Internet Draft son documentos que todavía no son estáticos, ¿sí? Son esos documentos que se van revisando. Pueden ser o propuestas individuales, quiere decir un tipo agarró, lo escribió, lo subió y listo, o pueden ser elementos de trabajo de un working group, quiere decir en algún momento fue una propuesta individual y el working group dijo sí, estamos de acuerdo con esto, lo adoptamos como elemento de trabajo, ¿sí? Ahí tener en cuenta la diferencia, si es un elemento de trabajo un working group representa la opinión del working group, si es un elemento propio representa mi opinión, no tiene por qué estar de acuerdo nadie. Los drafts tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Se supone que en 6 meses el draft expira. Hay un repositorio, si se quiere, el que es oficial, no sé cómo llamarlo, oficial, donde directamente se eliminan de ahí, ¿sí? O sea, el documento no está más, pasaron 6 meses, se eliminó. Y de todas maneras hay otra, en otro sitio, donde se mantienen archivadas las versiones anteriores, que a veces es útil, porque uno dice, bueno, quiero ver cuándo esto se cambió de tal cosa a tal otra, y lo puede ver ahí. Están los RFCs. Los RFCs son documentos que son estáticos, ¿sí? O sea, se publicó, lo que está ahí es lo que se publicó. Esos documentos sí se archivan, ¿sí? Y no se puede hacer cambios en ese documento que está publicado, ¿sí? O sea, lo que se publicó, no hay, o sea, no se le puede toquetear nada, no se puede modificar. En todo caso, lo que se puede hacer es publicar una actualización de ese documento. Quiere decir, publico un nuevo RFC que lo que hace es reemplazar el que ya había, pero el que había no se modifica. Hay muchos tipos de RFCs, ¿sí? Yo no sé si están todos, o en alguna diapositiva no recuerdo si los describen, pero por ejemplo tienen documentos que son los que son Standards Track, que es lo que ustedes, digamos, asociarían mejor con una norma, una especificación. Después tienen documentos que se les llaman informacionales, que obviamente tienen información que es de interés, pero no especifican, no es una norma de nada, ¿sí? Y por ahí lo que les puede resultar más cómico, o más raro, si así se quiere, es que, por ejemplo, por una cuestión tradicional, el 1 de abril de todos los años se publica, creo que no sé si es más, o sea, uno seguro, un documento que es en broma, ¿sí? Nosotros creo que acá no sé, sería el 1 de abril sería, creo que para Norteamérica es el equivalente al 28 de diciembre de nosotros, ¿sí? El Día de los Inocentes. Y se publica un RFC que es todo en broma. Y han habido cosas curiosas, yo una vuelta leía una lista general de IETF, donde un tipo estaba todo exaltado diciendo, ¿qué es eso que publicaron? Que está completamente mal y qué sé yo qué cosa, porque el tipo interpretaba en serio un documento que en realidad era en broma, ¿sí? Hasta que alguien le dijo y sí, bueno, se enteró tarde. Digo, en esto a lo que voy es de que fíjense qué tipo de documento están leyendo, ¿sí? Yo creo que en algún momento leí uno del 1 de abril y me enteré tarde también, ¿no? O sea, no estoy afuera de eso. Fue hace tiempo. Formato de los documentos de IETF. El idioma oficial es el inglés, ¿sí? Lo hablarán mejor, lo escribirán mejor, peor o lo que fuera, pero tienen que intentar que sea inglés, o lo más parecido a inglés que sea. Se pueden hacer traducciones de los RFC, creo que había una, no me recuerdo el sitio, pero RFC en español, una cosa así, que hay un sitio donde no sé quién se encargó de traducir, no todos, pero como los RFCs más importantes, le hacen, no sé, la especificación de IP, de TCP y qué sé yo qué, la tradujeron al menos al español, ¿sí? De todas maneras, digamos, nadie te prohíbe que lo traduzcas, pero la especificación es la que está en inglés, ¿sí? O sea, no se discute sobre una versión en otro idioma. Se utiliza para los documentos el ASCII, ¿sí? Texto pleno. Yo la verdad que no sigo esa discusión desde hace tiempo que se viene discutiendo a ver de si se puede utilizar otra cosa, ¿sí? Que no sea ASCII. Obviamente, digamos, o sea, está el argumento de un lado y del otro.
El argumento en favor de utilizar otra cosa, llámesele PDF o el que quiera llamarle, es porque, por ejemplo, para los gráficos, y es un poco más interesante, ¿sí? Si vos querés hacer un gráfico en un draft o en un RFC, tenés que hacer lo que alguno puede conocer como ASCII art, que es buscando caracteres e intentar hacer algo que parezca una imagen. No solo están esas reglas en cuanto a lo que es el formato, sino que hay reglas en cuanto a cuántas líneas por página, cuántas columnas por página, ¿sí? Que están súper claras esas, y el documento tuyo tiene que respetar eso. Si bien vos podés escribir los documentos de la manera que quieras, lo que se usa en la práctica, bueno, yo por ejemplo uso una herramienta que se llama XML2RFC, que escribís el documento en XML, lo procesás y eso te produce un TXT con las características adecuadas. Yo creo que escribir, o sea, no podés trabajar de manera real escribiendo a mano. Yo, de hecho, de todas maneras, creo que fue el primer draft que publiqué, no me había enterado de esa herramienta y literalmente lo hice a mano, el documento. Entonces era cuando quería editar algo, se me corrían todas las líneas y de hecho que si alguno chequea el draft ese, en algún momento patiné y entonces una página tiene más línea de la que tiene que tener. O sea, es imposible hacerlo a mano eso. El punto a favor, si se quiere, en lo que hace al formato ASCII. Algunos pueden decir, pero eso es viejísimo, ¿cómo puede ser que hoy en día uses eso? El punto a favor es que por ahí es algo positivo, es decir, gracias a que el formato es ASCII, hoy todavía por ahí estás leyendo documentos que tienen 30 años o más, ¿está bien? Que por ahí si hubiera sido algún formato que por ahí ya nadie soportara, por ahí no lo podrías hacer. Hay una lista, de hecho, y se está trabajando, yo honestamente no sigo eso, pero se está trabajando en a ver qué otro formato se puede utilizar. Bien. Hasta 14:50 estábamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son los drafts o qué cosas pueden tener los drafts? Bueno, en principio no hay filtro para publicar un draft individual. Quiere decir que yo mañana, si quiero, puedo publicar un draft que tenga la letra de una canción, ¿sí? O sea, no hay nadie que diga, no, eso que publicaste es una porquería o no, digamos, no es algo técnico, lo que fuera. No hay filtro para eso. Los documentos individuales, ¿sí? De hecho, uno puede publicar un documento que tenga cualquier porquería, hasta lo puede subir eso. Yo no lo vi, ¿sí? Pero proceduralmente se puede hacer. Como dice ahí, no hay control de admisión. No es que alguien que lo mire y dice, no, esto es cualquier verdura, no va. No, eso no hay control alguno. Como mencionaba recién, en el repositorio formal oficial se eliminan después de 6 meses. Es decir, esto apunta obviamente a que suponen ser documentos dinámicos sobre los que se está trabajando, ¿sí? Entonces, si en 6 meses no tuviste ni feedback, ni comentario, ni nada como para publicar una revisión, es como que no tiene sentido que ese documento esté ahí, ¿sí? De todas maneras, hay mirrors, hay como espejos del repositorio ese que mantienen todas las que son las revisiones anteriores, ¿sí? A mí, digamos, no solo a mí, creo que a todo el mundo le resulta útil eso porque a veces vos estás siguiendo un documento y decís, bueno, ¿cuándo se metió ese cambio? Entonces vos podés, si podés ver las versiones anteriores, podés identificar eso. Y la otra cuestión es que todos los RFC, salvo las 2 excepciones que tienen ahí abajo, deben existir anteriormente como ID, ¿sí? O sea, el estatus de RFC es el estatus final de un documento que anteriormente fue una ID. ¿Cuál es el nombre qué nombre se le da al archivo de una ID? Bueno, van a ver que todos los drafts empiezan con la palabra draft y un guión, ¿sí? Eso es común absolutamente todos. Seguido de eso, ahí depende qué cosa utilizan. Si es una propuesta que es individual, léase yo me junté, o yo solo, o me junté con amigos y quisimos publicar tal cosa, lo que sigue a eso es, en general, el apellido del primer autor, ¿sí? Entonces, si yo hubiera publicado una propuesta mía, por más que hayan más coautores, sería draft-gont, ¿sí? En el caso que fuera, bueno, eso es la segunda palabra. Después del apellido del autor, se pone
el nombre del working group que vos querés que discuta tu trabajo, ¿sí? Eso hace que sea fácil identificar, por un lado, quién lo escribió, y por otro lado, dónde se supone que se tiene que discutir eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo leo, no sé, me bajo un draft que se llama draft-martínez-b6ops, sé que si tengo algún comentario lo tengo que hacer en el grupo b6ops, ¿sí? No me hace falta preguntarle al autor ni nada. Los IDs, los drafts, que son elementos de trabajo formales de un working group, tienen como nombre draft-IETF- y después el nombre del working group, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo encontré un documento que se llama draft-IETF-B6ops, sé que pertenece al grupo B6ops. Es súper fácil, obviamente, identificarlo eso. Después de eso, que ya sea el apellido del autor o el nombre del working group, se pone alguna cadena de texto que identifique el tema, ¿sí? Lo más descriptiva posible, pero con pocas palabras, no es que le van a meter un nombre de 200 caracteres para que quede claro de qué se trata, ¿sí? Un par de palabras nada más. Y finalmente se le agrega a eso un número de versión, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, estos drafts son elementos de trabajo, no es que es algo final. Entonces, la primera versión siempre va a ser la versión 00, ¿sí? Y después cuando a mí me enviaron, por ejemplo, comentarios y digo, bueno, hay que modificarlo, publicaré la versión 1, ¿sí? Obviamente, siguiendo esa estructura de orden, es fácil saber cuál es la última versión y saber cómo el documento fue progresando. Ejemplos, yo les dije igual de manera oral algunos. Por ejemplo, tienen el primero de los casos que tienen ahí, draft-IETF-IDR-BGP4, bla, bla, bla. Eso les dice, como comienza con draft-IETF, que es un documento, que es un elemento de trabajo de un working group. ¿De qué working group? IDR, ¿sí? ¿De qué se trata el documento? Y algo con BGP4 tiene que ver, ¿sí? Y lo último que tienen ahí, el guión 26, es el número de revisión. No es tan usual que se llegue a 26 revisiones, ¿sí? Yo he tenido alguno que tuvo, creo que más o menos a la 20 llegó, pero a esa altura ya estás con los cables así, digamos. O sea, en principio uno apunta a no tener que revisarlo tantas veces. El segundo de los ejemplos que tienen acá es draft-Bradner-bla, bla, bla. Y ahí pueden ver que no es un elemento de trabajo, un working group, sino que es una propuesta individual. ¿Y por qué? Porque no sigue con draft IETF, sino que tiene draft y el apellido del autor. ¿Está bien? Obviamente uno dice, bueno, ¿qué número de revisión es? La versión 6, ¿sí? O sea, hubieron la 0, 1, 2, 3, 4 y 5 antes. Siempre tener en cuenta que esto representa la visión de los autores del documento, ¿sí? Puede haber cualquier cosa ahí adentro, ¿sí? Mientras que en el primero de los casos, donde es un elemento de trabajo de un working group, eso representa la opinión del working group. O sea, para las propuestas individuales no hay filtro. Se supone que si un working group adoptó algo, bueno, ahí sí hubo filtro, obviamente. Y este caso en particular, en general, digo, no es el caso que van a ver de manera más usual, es un documento, pero que en sí no es del IETF, sino que es del IAB, que es otro de los, digamos, otra de las entidades que yo mencioné antes, ¿sí? El que esté participando en IETF siempre lo que va a encontrar, o sea, no, en general no va a estar trabajando con estos documentos, sino con los primeros dos, ¿sí? Bien. ¿Qué es un RFC? Es una sigla que quiere decir Request for Comments. En su momento funcionaba literalmente como eso. O sea, hoy en día es algo muchísimo más formal con todo un procedimiento atrás, ¿sí? En su momento era lo que la sigla dice, era publicar algo para que te envíen comentarios. Obviamente con el correr del tiempo eso se formalizó. Acá tienen el título, el número y la fecha del primer RFC, que es el 1 que se publicó en el año 69, y hoy hay más, en realidad hay más de 7.000, ¿sí? O sea, ya se pasó por lejos el valor 6.000. Como mencionaba antes, hay distintos tipos de RFC, no todos son estándares. Entonces, siempre tener, de la misma manera que digo con los drafts, fíjate si es individual o es del working group, acá también hay que fijarse si el RFC, qué tipo de cosa es. ¿Es un documento estándar? ¿Es un documento informacional? Por ahí es una de las bromas del 1 de abril que yo mencioné. Eso hay que mirarlo. Acá tienen
tienen un ejemplo de alguno de los tipos de documentos que hay en el repositorio. Estándares, bueno, la palabra lo dice todo. Pueden haber también documentos que son estándares que son obsoletos, ¿sí? A ver, RFC nunca se elimina del repositorio. Entonces, por más que eso no se use más o lo que fuera, el RFC va a seguir existiendo. Pueden haber cuestiones que tienen que ver con política, historia y demás, y por mencionar alguno está lo que dice acá, que son documentos o bromas del Día de los Inocentes, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a saltear, básicamente. La idea es de que incluso dentro de lo que tiene que ver con la categoría de estándares, ¿sí? Hay distintos grados de madurez, ¿sí? Tienen, por un lado, los que son los BCP. BCP, como indica el nombre, intenta, o generalmente lo que tienen son políticas o procedimientos, es decir, no se estandariza un protocolo, sino que podría estar hablando de, por ejemplo, qué es lo que se cree que es la mejor práctica para, no sé, proteger sistemas contra ataques de negación de servicio, lo que fuera, ¿sí? No es una especificación de un protocolo, sino que es, por ejemplo, una política, algo que se hace. En lo que tiene que ver con los documentos, los standard track formales, tienen en principio categorías de 2 niveles. Esto cambió, antes era diferente, ¿sí? Como acá menciona, se modificó en el 2011. Una de las categorías es PS o Proposed Standard y la otra es Internet Standard. Se supone que cuando un documento es Proposed Standard es una buena idea y que no tiene problemas conocidos, ¿sí? En el caso de un RFC que tiene la categoría de Internet Standard, los requisitos, si se quieren, son más altos. Por un lado, tiene que cumplir con lo que tenía que cumplir el PS, ¿sí? Pero también tiene que ser algo que es beneficioso para la comunidad de Internet y también tiene que tener múltiples implementaciones interoperables. ¿Y eso qué me da pauta de qué? Bueno, que si yo publiqué una especificación y tengo por ahí 3 grupos, llámesele empresas, grupos de software libre o lo que fuera, que implementaron eso que yo especifiqué y esas implementaciones pueden interoperar entre sí, comunicarse, bueno, da una idea que es un documento entendible, ¿sí? Que a partir de la especificación se puede generar una implementación. Fíjense, y esto es lo que yo hacía hincapié antes, que se hace estrés en lo que es interoperabilidad y no conformance, ¿sí? No es que acá dice, bueno, cumplís con el ítem 1, el 1. No, lo que se apunta acá es de que la cuestión funcione, que una implementación se pueda comunicar con otra. Otras de las categorías, informacional. Informacional quiere decir algo que es de interés, pero no cae en las categorías anteriores. Por ejemplo, no es la especificación de un protocolo. Experimental, lo dice el nombre, es algo donde uno dice, bueno, esta idea podría funcionar, pero hay que probarla, ¿sí? Entonces va en esa categoría. Y en el caso de histórico, también lo describe un poco el nombre, es algo que no se supone que ya no es más actual, ¿sí? Yo les mencionaba, esto aplica para los RFC y para los draft, siempre chequear qué es lo que están leyendo. O sea, no es que, me bajé un RFC, estoy leyendo un estándar, no, puede ser una broma también, ¿sí? Los draft lo mismo, chequear si es una propuesta individual o es un elemento de un working group. ¿Qué más? Bueno, yo mencionaba antes un poco cómo era el proceso de publicación de un RFC, ¿sí? Mencioné, bueno, trabaja el grupo de trabajo, se le envía al AD, el AD después lo envía para revisión del ISG, en determinado momento se aprueba, etcétera, etcétera. Bueno, cuando todo el mundo está de acuerdo, de alguna forma, eso se le envía al editor de RFCs, ¿sí? Editor del RFC, como de alguna manera indica el nombre, es gente que se encarga de la edición del documento, pero edición sería como una edición tipográfica, o sea, si se quiere, ¿sí? No es que va a cambiar el significado del documento, ya la parte técnica está decidida. Lo que se hace acá es editarlo, por ejemplo, para que todos los documentos sigan más o menos el mismo estilo, ¿sí? Otras cosas que se fijan, por ahí a veces uno no tiene, no respeta un estilo determinado a lo largo de su documento. Entonces lo que hace el editor de RFC es decir, mirá, acá cuando, no sé, cuando escribís tal cosa, en esta parte del documento lo haces así y en este otro lado lo haces de esta otra manera. Es mejor que todo lo hagas igual. Yo personalmente creo que es importante eso. También para los que no hablamos inglés de manera nativa,
en muchos casos también te encuentran alguna patinada que tuviste con el inglés, ¿sí? Entonces, algo que por ahí a uno que habla el inglés como una lengua extranjera le sonaba bien y dice, no, esto suena raro para alguien de habla inglesa, escribirlo así. En el caso de que uno está publicando algo, siempre también hay que tener el ojo en que cuando el editor de RFC edita el documento, que no cambie el significado de lo que uno quiere decir, ¿sí? Por ahí uno no usó las mejores palabras, pero al menos cree que el significado que dice eso es lo que uno quería decir. Y a veces te puede pasar de que el editor de RFC te hace una modificación, pero ahora el documento dice otra cosa, ¿sí? Entonces, eso, tener cuidado. Pregunta de algo que, bueno, esto es interno, no tiene mucha relevancia para, en particular si se están acercando a IETF. A veces a mí me han preguntado, bueno, ¿cuánto tarda en publicarse un RFC? Es como la pregunta del millón, ¿no? Depende y es variable, ¿sí? Yo he tenido, por ejemplo, un documento que tardé como 6 años, o 7, no me acuerdo. Sé de gente que tardó 9 años en publicar un RFC. Pero no porque vos decís el tipo era lerdo o dormía demasiado y no trabajaba, sino porque a veces es algo que es controversial para un grupo de trabajo o que por ahí lo propones en determinado momento y la gente no está como para aceptar esa idea y por ahí la idea la dejás reposar un tiempo y después volvés a la carga y está todo bien, ¿sí? Depende. Si todo va bien, pueden ser un caso así súper, digamos, uno podría quedarse contento, si lo publica en 2 años se puede quedar contento, yo diría, ¿sí? Si lo haces en 1 año, es jugar la lotería, digámoslo así. Y desde que se hizo todo el procedimiento técnico, digamos, hasta que se manda al editor de RFC, usualmente se tarda unos 2 meses. O sea, se te aprobó el documento, se envió al editor de RFC, pero bueno, tiene obviamente un backlog, ¿sí? Donde hay un montón de documentos que tiene que procesar. Entonces, usualmente se tarda como unos 2 meses hasta que ahí te contacta el editor de RFCs y te dice, bueno, lo quiero editar de esta manera, o fíjate acá, mirá esto, cómo lo querés hacer y demás. Bien, cuál es el procedimiento con el cual el editor de RFC publica documentos? Bueno, recibe documentos de distintos lados. Recibe documentos desde lo que es IETF, que es lo que yo mencionaba antes, a través del ISG. Recibe documentos del IRTF, ¿sí? El Internet Research Task Force. Recibe documentos del IAB y también hay un camino que es el de propuestas individuales, ¿sí? Propuestas individuales es de que vos no hiciste toda esa historieta de agarrar y publicar el documento, digamos, discutirlo en el working group y bla, 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 sino que lo envías directamente al editor de RFCs. Una de las cuestiones es que esos documentos que son independientes de esa manera no van a ser estándares. O sea, vos no podés estandarizar un protocolo haciendo eso, porque si no, obviamente, nadie haría todo el otro proceso, ¿sí? Lo que podés hacer es publicar determinadas cosas que por uno u otro motivo no quisiste o no se pudo hacer en un working group, pero no hay conflicto, ¿sí? O sea, es algo que no es un estándar de un protocolo o es algo que no tiene conflicto con otras cosas, entonces lo podés hacer así. No sé, un ejemplo que se me ocurre, supónganse que ustedes hayan hecho algún tipo de, no sé, testing de algún tipo de cosa que por ahí es útil para la comunidad, ¿sí? Una opción es podrían intentar discutirlo en un grupo de trabajo u otra opción, o por ahí, fueron al grupo de trabajo, la cosa estaba medio difícil y dijeron, bueno, no tiene sentido tanta discusión ahí, lo mandamos al editor de RFCs como para que lo publiquen. No se hace directo, es igual. Cuando uno manda un documento ahí, en general el editor de RFCs pide a un par de especialistas del área que lo revise, ¿sí? Y después el documento todavía se envía al ISG, al grupo de directores de área, para ver que no esté en conflicto con otra cosa. O sea, que no sea cosa que hay un working group que dice hay que ir para allá y vos te mandaste derecho al editor de RFC y decís que hay que ir para el lado contrario, ¿sí? Bien. Bueno, esto lo mencioné, los envíos que se hacen individuales solo se publican cosas informacionales o experimentales, no estándares, ¿sí? Esto dije todo. Seguimos. Este es un diagrama de flujo de lo que es la publicación.
es un resumen de todo lo que hicimos antes. Lo agarra el Working Group, lo envía al ISG y demás. Documentos fuera de, digamos, los individuales, lo mismo que les dije antes. O sea, uno lo envía como individuo, el editor de RFCs va a recibir comentarios tanto de lo que es ISG también como de especialistas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bien. Esto lo mencionamos de manera un poquito más, simple antes, de manera más resumida. ¿En qué cosas trabaja IETF? Bueno, lo que se dice a veces, hablando mal y pronto, es de que trabaja por encima de los cables y debajo de la aplicación. Ejemplos, ahí tiene una lista, IP, TCP, correo electrónico y demás. Después hay casos donde lo que es el cable se hace un poco difuso. ¿Por qué? Porque son como cables virtuales, si así se quiere, ¿sí? Donde puede tener, por ejemplo, una VPN. Uno puede decir que es algún tipo de enlace, pero es un enlace que es virtual, ¿sí? Entonces, digamos, en esos casos sí hay trabajo que hace IETF. Bien, y como menciona ahí, después también hay áreas que se van explorando. Uno, si lo piensa en principio, dice, no, la IETF hace telefonía, no. Pero si uno lo ve como cosas como puede ser telefonía IP, es otra historia, ¿sí? Porque es algo que sí encaja. Hay grupos, obviamente, que hacen comunicación real time por video y todo ese tipo de cosas. Bueno, esto en resumen, la cuestión es, han habido algunos casos en los cuales ha habido como overlap con el trabajo de otras organizaciones de estandarización, ¿sí? En algún caso problemático. Es decir, por ahí puede ser el caso que IETF publica la especificación de un protocolo y después sucede que otro organismo de estandarización intenta o hacer algún tipo de recomendación sobre la misma tecnología que se supone que es manejada por IETF. Yo no voy a mencionar casos específicos porque es como medio para problema eso, pero he visto alguno más allá del que menciona acá, ¿no? Problemas sobre MPLS con ITU. Yo les mencionaba antes los distintos componentes de lo que es, pero por ahí no tenían una imagen en conjunto. Esto intenta resumir de alguna manera cada una de esas entidades que yo les mencioné, el editor de RFCs y demás, cómo están relacionadas entre sí. Decíamos antes que la IETF es una actividad de lo que es Internet Society. Tienen, por ejemplo, las áreas acá. Acá no están marcados, pero dentro de cada área se supone que está cada working group. Esto les da un pantallazo general. Y les vuelvo a hacer el hincapié, por ejemplo, que el IRTF, ¿sí? Es de research, pero no es parte de IETF, ¿sí? Hacen investigación. Internet Society es una organización sin fines de lucro. Básicamente, bueno, hay gente de Internet Society acá que va a poder dar una definición más. ¿Cómo sería una definición en 2 líneas de qué es Internet Society? 2 líneas. Sí. Vamos a hacer un speech de... Bueno, gracias Fernando. Sebastián Belagamba. Internet Society es una organización dedicada básicamente a 2 temas. Uno es, como bien dijiste vos, es el hogar institucional del IETF, el hogar organizacional del IETF, y después promueve el desarrollo y evolución abiertos de Internet para el beneficio de todas las personas del mundo. Esa es básicamente nuestra misión. Ahí está. Ahí sacamos una diapositiva y otra diapositiva. ¿Sí? Les mencioné antes lo que es el IRTF, ¿sí? Les decía que hace investigación. Estas son algunas de las áreas en las que se trabaja, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar una, esta la he seguido un poco, por así decirlo, un grupo que hace investigación en lo que es control de congestión, ¿sí? En muchos casos, por ahí el trabajo que se termina produciendo acá como de investigación, por ahí después se lleva a lo que es IETF para estandarización en lo que es IETF en sí, ¿sí? Pero esto es investigación. Básicamente, alguno podría decir que el IRTF tiene el mismo grado, el mismo nivel de informalidad, si así se quiere, que tiene el IETF, ¿sí? Pero aplicado eso a lo que es investigación, ¿sí? Tiene un chair, no recuerdo si es Lars Egger todavía, ¿sí? ¿O cambió? Me van a matar. Bueno, era al menos Lars Egger.
tal vez siga. Ah, sí, es Lars Seger. Que es nombrado por el IAB, ¿sí? Fíjense que hasta tienen su propio sitio, ¿sí? De vuelta, no confundir, eso es investigación. Y IETF se supone que hace ingeniería de protocolos, que es algo que va a terminar en una implementación. Les mencioné también el IAB. El IAB lo que hace es hacer una supervisión de lo que es la arquitectura, ¿sí? Esto, hablando de otra manera, es mirar este tema, pero a más alto nivel. Es como sería, vamos a empezar con las analogías malas, pero supongo que sería como un arquitecto y un albañil, ¿sí? El arquitecto no va a levantar la pared, pero es el que dice dónde tiene que estar la pared o que ahí debería haber una pared, ¿sí? Esa sería un poco la idea. En muchos casos, a veces uno ve documentos del IAB que son como interesantes, digamos, hay de todo, pero tienen documentos que son como discusiones conceptuales de determinadas cosas que están buenas, ¿sí? A veces uno por ahí focaliza en cómo especifico el protocolo, cómo hago tal cosa, pero a veces es interesante dar un paso hacia atrás y mirar las cosas a un nivel un poco más, alto. Cosas que hace el IAB: revisa los BOF, hace comentarios sobre la formación de working groups, sponsoriza y él organiza al IRTF, organiza workshops. Yo me acuerdo, creo que había habido hace no tanto tiempo un workshop sobre privacidad, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bueno, mucho del trabajo que hacen lo publican como RFC. De vuelta, se está usando el mismo canal de publicación, pero eso no van a ser especificaciones de protocolos, ¿sí? Es más, también podría ser de que el IAB termina publicando una guía o un análisis más conceptual de algo que por ahí recién IETF lo toma un tiempo más tarde, ¿sí? IANA. IANA lo que hace es básicamente lidiar con casi todo lo que tiene que ver con números, ¿sí? Supónganse que uno dice, por ejemplo, cada protocolo tiene un número de protocolo asignado. Entonces yo quiero definir un protocolo nuevo. Bueno, ¿qué número agarro? ¿10, 15, 20? Bueno, obviamente tiene que haber alguien que coordine eso. ¿Por qué? Primero, para que no sea un descontrol. Segundo, para que, por ejemplo, no hayan colisiones, ¿sí? Entonces, la IANA, por ejemplo, se encarga de lo que tiene que ver con los números de protocolo, direcciones también. Obviamente es una jerarquía más alta que lo que son los RIRs, ¿sí? O sea, tendrán la CNIC, RIPE, lo que fuera, pero por arriba de eso tiene a lo que es IANA. Similar a lo que es nombres de... y la misma historieta con lo que es nombres de dominio. Yo personalmente no recuerdo los detalles. Yo sigo casi exclusivamente la parte técnica, ¿sí? Pero la cuestión es algo así como lo que es el IANA, estaba más, si se quiere, más, ya me voy a meter en problemas, me parece, más manejado por, no estaba tan, ¿cómo se dice?, universalizado, o sea, si se quiere, y lo que tengo entendido ahora que se pasó a manejar lo que le llaman multi-stakeholder. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿No? Bueno. Esta es la parte de la que estaba mencionando, ¿sí? Este plazo obviamente está caduco, ¿sí? Esto cambió lo del contrato con Estados Unidos, ¿verdad? Esta es la parte que estaba mencionando recién. Fue súper controversial. Yo debo admitir que me mantuve muy al margen. A ver, cuestión de IANA en 2 oraciones. Lo que se hizo es, como parte del proceso de transición de IANA, se envió ya todas las comunidades involucradas enviaron una propuesta al gobierno de Estados Unidos, que está para la aprobación del gobierno de Estados Unidos, pero que cumple con todos los requisitos que el gobierno americano había puesto, con lo cual esperamos que haya una respuesta positiva. Estamos en el último tramo del proceso. No se finalizó todavía. No se finalizó todavía, se finalizó el proceso en el cual las 3 comunidades involucradas en IANA, que son nombres, números y protocolos, enviaron una propuesta conjunta que, como cumple todos los requisitos que se había pedido para esa propuesta, suponemos que va a ser de pronta aprobación. Yo con las cuestiones, ese tipo de cuestiones, como que estoy bastante más al margen, por así decirlo. Yo sigo cada tanto desde el proceso de transición de IANA, digo, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Terminó? No terminó, pero hasta ahí llego. ¿Cómo está compuesto el management de lo que es IETF? Bueno, es compuesto por grupo de voluntarios. Yo una vuelta tuve si se quiere, una especie de problema con esto, porque estaba
no sé si era un jefe o algo así, y digo, no, tengo que ir a la reunión de IETF, qué sé yo, qué cosa. Ah, vos te vas a ir de acá y te paga otro. No, no me pagan. No, ¿cómo que no te pagan? Sí, todo el mundo que es voluntario, no puede ser que sean todos voluntarios. Y tiene un problema concreto eso, es una experiencia real. Es compuesto por voluntarios. Acá hay una estimación de cuál es el tiempo que insume cada una de esas tareas, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo que lleva una AD y qué sé yo qué cosa. Y lo que menciona acá es que no se le paga a esos miembros, ¿sí? Lo que sucede usualmente es de que las personas que terminan en alguna parte del management de IETF tienen el soporte de su empresa u organización, ¿no? Entonces, uno antes de agarrar algo de esto, chequea con su jefe o el que fuera, si estoy como AD o lo que fuera, ¿me voy a seguir? Digo, ¿voy a tener apoyo económico? Sí, entonces le damos para adelante. Hay veces donde eso puede ser un problema, ¿no? En particular cuando también depende de la región en la que uno esté. Por ahí no sé, lo que se llaman países desarrollados, por ahí tienen una conciencia diferente de lo que es un proceso de estandarización y si a la empresa le conviene estar ahí. Por ahí, en un caso más local, un tipo que está laburando en un ISP y le dice, no, me nombraron como AD, no sé qué cosa. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que voy a poder trabajar para vos en realidad un cuarto, pero me tenés que seguir pagando. A veces eso, la cuestión cultural ahí cambia. Otras cosas que he mencionado, el secretariado de IETF, básicamente es una parte administrativa que se encarga de gestionar un montón de cosas, como entre otras cosas lo que tiene que ver con las reuniones, las listas de correo y demás. Obviamente, cuando hay que organizar algo como todo esto, hay un montón de trabajo atrás, ¿sí? O incluso las listas de correo. Hay algún administrador que hace que funcione. Bueno, lo que es el secretariado de IETF está atrás de eso. ¿Qué más? Está lo que es el IASA, que es una estructura administrativa de soporte a lo que es IETF. Yo en esto no me voy a meter demasiado. Yo personalmente, contribuyendo de manera técnica, no fue algo con lo que haya tenido que lidiar, ¿sí? O sea, es bueno saberlo, pero digo, personalmente no, a menos lo que es una contribución técnica, yo no creo que les vaya a afectar. ¿Qué más? Bueno, menciona acá un poquito cómo es que está compuesto la IASA, con un director administrativo, un comité que supervisa, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? Estamos bien. ¿Qué más hay? El IETF Trust básicamente es quien retiene, por ejemplo, los copyright de los trabajos que se publican, los RFC, ¿sí? Yo no recuerdo bueno, acá dice, se hizo en el diciembre del 2005, ¿sí? Es algo dentro de todo reciente, si se quiere. Y hasta donde recuerdo, el Trust se creó cuando en IETF se empezó a discutir todos estos temas que tienen que ver con propiedad intelectual, ¿sí? Obviamente la cuestión de propiedad intelectual es un mundo que desconozco en gran medida, pero bueno, en algún momento la discusión tomó lugar en IETF y acá es donde entra en juego el Trust. ¿Cómo se selecciona el management de lo que es IETF? Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con los ADs, lo selecciona un comité que es el NOMCOM, ¿sí? Se supone que, bueno, primero se parte de candidatos, ¿sí? Esos candidatos se eligen de un grupo de voluntarios, que se eligen de manera aleatoria de gente que haya estado en al menos 3 de las últimas 5 reuniones, ¿sí? Entonces, cuando se va a realizar esto, uno se fija si cumple con esos requisitos. Digo, no fue a ninguna reunión, no los cumple, pero si los cumple y por ahí está deseoso de participar, se puede proponer como voluntario. ¿Está bien? Obviamente, uno se postula o lo pueden postular para cada una de esas posiciones. Por ahí uno puede estar interesado en ser AD, director de área del área de transporte y no de Internet, por ejemplo. No está mencionado acá, pero creo que no, pero los chairs, estos son los directores de área, los chairs en sí de los working groups son seleccionados por los directores de área, ¿sí? Este proceso así más complicado es para los directores de área. Los chairs en sí de los grupos de trabajo, esos son señalados por los directores de área.
Van a ver que cuando vean los badges de las asistentes, en algunos casos van a tener puntos, ¿sí? Eso quiere decir que cumplen en lo que es el organigrama de IETF algún rol como estos que estamos mencionando acá. Chair puede ser host local y demás. Yo hoy no tengo ni badge todavía, así que estoy como a años luz de eso. Hay un proceso de appeals que básicamente a lo que apunta, yo sin entrar demasiado en detalle esto, no porque no sea importante, sino que me parece más importante la parte de lo que tiene que ver con contribución técnica en esto, que es que, obviamente, como en muchas partes de lo que es el trabajo en IETF, hay procesos que respetar, decisiones que se toman y demás, puede suceder el caso que en determinado momento se tomó una decisión que ustedes creen que es incorrecta. Bueno, hay manera de apelar a esas decisiones, ¿sí? Este tema de los appeals tiene que ver con eso. Yo mencionaba antes, cuando hablé del trust, de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Hay dos cosas. Uno es lo que tiene que ver con el copyright de un documento, otro lo que tiene que ver con patentes. Lo del copyright es simple. Cuando uno publica un documento, le está dando el... ¿cómo es? Le está dando el copyright al IETF Trust. Es decir, obviamente le tenés que permitir que eso te lo publiquen. Obviamente también le das derecho a que por ejemplo, lo traduzcan, pero los autores retienen todos los otros derechos, ¿sí? Las reglas están claras, están estipuladas en este RFC que tienen acá. ¿Bien? La otra cuestión tiene que ver con las patentes. Por ahí se puede estar discutiendo determinada tecnología y puede haber una empresa o digamos, un individuo que tenga una patente. Eso es todo un mundo, ¿no? Porque el que más o menos alguna vez escuchó algo de patentes sabe que es una cuestión que generalmente involucra abogados, mucho dinero y una cantidad de cosas. Hay algunos requisitos que tiene que tener IETF. Básicamente uno de ellos es de que si cuando se está trabajando alguien tiene conocimiento de que hay una patente, tiene que agarrar y hacerlo saber, ¿sí? En principio, algo que pasa, y yo lo he visto más allá de lo que puedo decir acá de manera práctica, a veces la existencia de patentes influencia las decisiones que toma un grupo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en determinado grupo de trabajo, hay dos propuestas para hacer una determinada cosa, esta está completamente libre de patentes, esta tiene patentes, y más o menos en calidad técnica son similares, yo personalmente me tiraría por las sin patentes, ¿sí? Las patentes... yo tengo una visión personal, ¿no? Hacen, en particular para la gente que está un poco separada de ese mundo, llámesele proyectos de software libre, no son muy bienvenidas, digamos, ¿no? Desde esa óptica. Obviamente que tienen su razón de ser, su motivación, etcétera, etcétera. Ahí está mencionado el RFC, donde si quieren más detalles lo pueden leer. Cada vez que se participa en cualquier reunión de un grupo de trabajo, se participa en una lista de correo y demás, existe lo que se conoce como el Notewell, que es básicamente decirles, mirá, todo lo que en este momento están diciendo son cosas que ustedes están contribuyendo al proceso de IETF y demás. Esta cuestión de el Notewell, ese aviso que se dan, van a ver de que cada vez que vayan a una reunión de un working group, van a escuchar este aviso, ¿sí? Uno de los tantos motivos es de que tiene que ver con el tema de las patentes, que por ahí vos vas a un working group, mencionaste tal cosa, y si vos ya lo dijiste, eso por ahí después puede habilitar o no que se le dé una patente o no a tal o cual persona. ¿Está bien? Casi terminando, más o menos. Si quieren más información de todas estas cosas, van al sitio de IETF, hay un link de información para Newcomers. ¿Qué más tenemos? Una cosa que es dentro de todo nueva, reciente, es lo que es el programa de mentoring, que se le llama, que es básicamente intentar relacionar a alguien que tiene más experiencia en el entorno de IETF con alguien que acaba de llegar. Yo cuando empecé a participar no estaba esto y fui, obviamente no conocía a nadie, con todo lo que eso implica. Esto creo que es bastante interesante, porque en vez de uno tener que ir a abrirse camino, por ahí no tienen idea. Yo aprendí todo a los porrazos, obviamente, ¿no? En general, casi todo lo hice mal 1, 5, 10 veces, y después le enganché más o menos como era la onda. Se supone que si uno tiene un mentor, al menos para la reunión, es más fácil enganchar un poco cómo va. Otra de las cosas que por ahí son interesantes es que, en particular en lo que es el día domingo, hay trainings, ¿sí?
Bueno, esto supone ser un training o un tutorial que les da una explicación, digamos, no es que están obviamente haciendo trabajo de IETF acá, pero que les da un panorama en este caso de cómo funciona IETF. Pero siempre hay trainings de otras cosas, en ocasiones hay de seguridad y alguna otra cosa más, ¿sí? Mencionarles otro. Tienen este de acá, que es cómo va un documento de ID o un RFC, y por ahí les dicen, ahí hacen más hincapié y les dan más detalle de qué herramientas se utilizan y todo eso. Información para aquellos que sean newcomers, hay una cena por acá que dice, de manera informal, hay que juntarse el día lunes a las 20, chequenlo por a ver si lo enganché mal y estoy organizando una cena que no corresponde, pero se supone, después van a venir a buscarme a mí por decir a ver qué cena organicé. Pero se supone que está esta cena, chequenlo, ¿sí? Y pasos siguientes, suscribirse a las listas de correo. Para mí es la manera más, yo creo que es hasta muchísimo más elemental que ir a las reuniones. Empezar primero escuchando, después contribuyendo, por ahí empezar agarrando y haciendo comentarios sobre propuestas que hayan hecho otras personas. Escuchar antes de hablar, ver a ver cómo funciona el grupo. Yo personalmente hice eso, estuve meses escuchando a ver qué se hacía, cómo discutían, empezar a hacer comentarios. Hablar con la gente, ¿sí? Y si tienen, y no ser tímidos, ¿sí? Todo el mundo se equivocó, todo el mundo hizo las cosas mal de una u otra manera, yo, muchas. Así que no tener miedo y animarse. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No sé, ¿con qué hora es? ¿Y 50? Hoy va a llover, o sea, lo mío usual es de 10 minutos tarde para adelante, digamos. Haberle pegado al tiempo es una intervención divina, más o menos. Bueno, hasta acá llega el tutorial. Yo personalmente, lo que les digo, incluso si alguno cayó y hay ETF y tipo vino Bilus y entré, fíjense cuáles son los grupos de trabajo que se van a reunir. Si hay alguno que está en un área que la tienen un poco más allegado de lo que ustedes hacen, lean el documento. Por ahí uno, o sea, empezar con un documento está bien, y por ahí chequen en la lista de correos. Si no están suscritos, suscríbanse y ver a ver de qué se trata la discusión, ¿sí? O sea, yo como lo menciono como experiencia particular, no porque sea seguir, sino porque les sirve de dato. Empecé de esa manera. Primero mirando porque tenía miedo a ver qué decía, porque uno va con temor de decir, no voy a tener ni idea, me van a decir que está todo mal y qué sé yo qué. Empezar a hacer comentarios y después empezar escribiendo. Es como todo, ¿no? Es animarse y la cosa después fluye sola. Más allá de que termine el tutorial acá, si alguno llega a tener alguna pregunta o lo que fuera, siéntase libre de hacerla. We are running out of time? No, it's fine. Okay. Mi nombre es Alice Russo y trabajo con RFC Editor. Ajá. Y estoy aquí esta semana en la mesa para RFC Editor. Si tengan unas preguntas sobre escribir una Internet Draft o cómo usar el archivo XML o XML to RFC, vengan a la mesa y pregúntame. Gracias. Favor. Sí. Ya. Hola, mi nombre es John Calderón de Ecuador. Gracias, Fernando, muy interesante. Bueno, soy primera vez que asisto a una reunión del IETF y no quiero quedarme la duda, por eso quiero hacer la pregunta. Alguna vez revisaba un RFC y bueno, había habido versiones nuevas o más documentos a partir de esta versión. ¿Cómo puedo...? Disculpa, decime vuelta, ¿estabas revisando? Un RFC. Sí. Pero había versiones nuevas y más documentos técnicos que habían nacido a partir de este RFC. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo puedo saber si existen más versiones o versiones anteriores, nuevos documentos? Bueno, cuando vos vas a la página de www.rfceditor.org, tenés un buscador para documentos que podés buscar o por número de RFC o por palabra clave y demás, ¿sí? Y vas a tener, cuando te aparece en el listado del RFC, te aparece cuál es el estatus, por ejemplo, es un documento que es estándar track o no, es informacional o no, y aparte tiene, no sé cómo llamarle, metadata, ¿sí? Que te dice, por ejemplo, si ese documento está updateando o reemplazando algún documento existente, o es que si fue reemplazado. ¿Me explico? O sea, dicho de otra manera, si vos encontraste el documento ahí solo y no tiene mucho valor porque vos no sabés el contexto de eso, por ahí es un documento que ya está obsoleto, ¿sí? Entonces, siempre lo que, digamos, en el propio RFC que vos estés leyendo, siempre va a mencionar si reemplaza o actualiza alguno anterior.
Alguno que vino antes. Lo que vos no podés saber mirando solo ese documento es si ya fue reemplazado por otro. ¿Me explico? Porque obviamente al momento que se publicó vos no podés saber qué va a pasar a futuro. Entonces ahí si vas al sitio del editor de RFC, vos cuando mirás en la entrada de ese documento, ahí te va a aparecer, ¿es obsoleto o no es obsoleto? ¿Modifica otro documento o no? ¿Fue modificado o no? ¿Me explico? Sí, perfecto. Gracias. Solo un comentario para hacer claridad, nada más. rfc-del-medio-editor.org. Claro, sí. Por sí, la duda, disculpa. porque alguien estaba tomando... Disculpa, sí, el sitio es www.rfc-editor.org. ¿Sí? Eso es como, de hecho también es algo que lo tenés, suponete vos me decís, mira, a ver, quiero aprender de X tema, ¿sí? Y vos decís, bueno, me bajé el RFC tanto, bueno, también tenés que consultar esa metadata porque por ahí tenés actualizaciones o cosas y demás, entonces no es que tenés que leer uno solo, sino que ahí entendés un árbol de documentos que tenés que leer. De hecho puede ser una cadena, o sea, tenés el documento original, después tenés uno que modificó a ese y uno que modificó el que modificó, ¿entendés? Puede ser un árbol de cosas eso, o sea, un documento que te lleva al otro, ¿sí? Pero sí, es www.rfc-editor.org. O sea, no agarrar el documento solo, sino chequear siempre a ver si fue reemplazado por otro o no, ¿sí? Carlos Matrángolo de Argentina. Precisamente lo mío es una pregunta sobre el tema del árbol, si existe alguna herramienta que te permita visualizarlo gráficamente. Sí, si vos vas hasta donde recuerdo, no, la herramienta es como no oficial, por así decirlo. Es que no es que IETF dice la manera de chequearlo es esto. Pero si vos vas a tools, como herramientas en inglés, tools.ietf.org, hay algo que dice como dependencias de documentos, una cosa así. Entonces vos ahí tenés un gráfico donde tenés nodos donde te muestra cómo depende uno del otro. O por ejemplo, dado un documento, vos podés decir, bueno, ¿qué otros RFCs referencian a este? Perfecto. Incluso podés chequear referencias más allá que no sean revisiones formales, ¿sí? Ejemplo, esto digamos es no oficial, ¿no? Pero suponete vos escribiste algo y decís, che, este documento que escribí es relevante, tipo no le importa a nadie. Entonces vos podés chequear si tu documento es referenciado en otros lados. ¿Está bien? Entonces podés identificar qué documentos te están referenciando vos. Eso tenés, mira, hay un montón de herramientas súper interesantes que de hecho para contribuir las tenés que usar sí o sí, que las tenés en tools.ietf.org. Otras cosas, esto no es en sí para contribuir, pero por ejemplo tenés en ese mismo sitio tenés estadísticas de contribuciones, ya sea de personas, de países, de regiones. En esa parte, tools.ietf.org, tenés todo lo que tiene que ver con herramientas, por ejemplo esa. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Acércate, les comento, esto por ahí no lo mencioné, no sé si lo tenía que haber mencionado. Usualmente, no para este tutorial en sí, cuando estén en las reuniones de IETF, van a ver que la gente se acerca al micrófono, siempre se acercan al micrófono, se presentan, dicen el nombre, entre otras cosas porque quien esté tomando las minutas de la reunión va a querer saber cómo se llama ustedes para escribirlo. Sí. Gracias, Amparo Arango. Y no sé si la pregunta puede ser tonta, pero vamos a suponer que yo soy una pequeña emprendedora y vivo en una comunidad. Sí. Y entonces quiero tengo una solución para conectar mi comunidad, etcétera. Y de pronto encontré un estándar que ustedes desarrollaron y lo quiero utilizar. Sí. Entonces, ¿lo puedo utilizar gratuitamente? Esto tiene que ver con el tema de las patentes y... Bueno, la pregunta es buena. Una de las cosas que vos tenés que chequear, yo te estoy diciendo, esto tomalo no como respuesta oficial de IETF, sino como una respuesta mía. Digo, si en algún momento te metes en algún lío, soy yo el culpable, digamos. Vos cuando chequeás, por ejemplo, en el sitio que te digo, creo que está en rfceditor.org, pero en el otro que dije que es tools.ietf.org, cuando vos mirás un documento ahí, te aparece metadata, entre otras cosas, a ver si hay algún anuncio de patente pendiente sobre el documento. Entonces, lo mismo, si vos mirás el RFC solo, el TXT, ahí no va a decir nada de las patentes, ¿sí? Entonces lo que tenés que chequear es lo otro, que es donde está la metadata. Entre la metadata va a estar qué documentos lo actualizan o no, y por ejemplo si hay patentes pendientes o no, ¿sí? La cuestión es compleja, digo, a ver, ya se entra después en el terreno. Mi preocupación, pero creo que no. Lo que va a figurar ahí es si hay alguna patente conocida,
¿sí? Que ya se sabe. Ahora, vos me decís, un tipo tiene una patente y nunca se encargó de decirlo en IETF, no sé qué pasa ahí. Claro, y mi otra pregunta, pero yo creo que ya no va a ser posible, es porque tengo una confusión. Hay un proceso colectivo de desarrollar un estándar para algo. Sí. Y después entonces se mete este tema de propiedad intelectual que ahí se me... Bueno, ahí consultá se me cortan los consultá los RFC que yo mencioné, porque de hecho en su momento fue súper controversial. ¿Sí? Okay. O sea, hay mucho para leer ahí. ¿Bien? Bueno, gracias y le dejamos entonces la sala a los... no sé si sigue algún otro grupo. ¿Sí?